Muy buenas noches a todos, bienvenidos a otra edición de capacitaciones organizado por la Asociación de Entrenadores de Panamá. Esta noche tenemos la presencia del director técnico Juan Carlos García con el tema juego de posiciones. Les recuerdo que tenemos la dinámica de 3 preguntas, las respuestas serán en el chat y el primero en responder será el ganador. Igualmente les recuerdo que tendremos la ronda de preguntas y respuestas. Sin más que agregar, los dejo en compañía del presidente Luis Parra. Parra, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, estimados profesores, entrenadores todos. Para nosotros es un placer tener al profesor Juan Carlos García esta noche, que nos va a brindar su conocimiento y espero que nuestros entrenadores estén atentos para tratar de absorberlo a la mayor capacidad del profesor. Profesor, agradecerle primeramente por esa aceptación. En estos días que me comuniqué con usted, fue inmediatamente grata para nosotros, la aceptación suya, y nos complace tenerlo esta noche. Profesor, queda al control de todo el aula para disfrutar de su charla. Buenas noches a todos, gracias Luis, gracias Leandro, César. Creo que lo que estáis haciendo es muy bueno, creo que es el primer paso que había que haber dado hace tiempo y como hablamos cuando nos conocimos, felicidades porque es el momento oportuno para que se pueda entre todos hacer fuerza para que el fútbol panameño esté donde debe estar, que creo que con el talento de los entrenadores, con el talento de los jugadores, deberíamos estar un poquito mejor de lo que estamos y seguramente así será y que seguramente no va a ser muy lejano. Lo que estáis haciendo es fabuloso. Agradecer a todo el mundo que está presente, creo que es muy importante lo que vamos a hablar y que en poquito tiempo se va a poder. Como yo le decía a Leandro, toda para 6-7 días para poder hablar, pero al final hemos intentado, desde nuestra visión, darle los mejores tips o los que entendemos que son mejores para que al final se entienda lo que es la idea esta del juego de posición y que es muy amplia y que en definitiva, como digo, empezó como una idea y que ya forma parte del juego siendo un modelo de juego que muchos equipos quieren conseguir y que seguramente en Panamá se ha instalado. Hay muchos equipos que ya intentan hacer ese juego de posición y que, bueno, veremos a ver qué sacamos entre todos de lo que vamos a hablar esta noche. Les voy a compartir la presentación que tenemos. A partir de ahí, arrancamos. Si ven que voy bastante deprisa, me lo dicen, porque al final es un tema que puedes intentar manipular un poquito, maniobrar los tiempos, pero al final lo importante es que queremos que se entienda y sobre todo que no genere dudas, ¿no? Porque generar dudas al final lo que hace es que nos vamos mal para casa y eso no es la cuestión. Hemos entendido el juego de posición como una idea, como un modelo que ya ha empezado a funcionar y en 4 partes, ¿no? Sobre todo comprender qué es lo que es el juego de posición, qué es lo que diagnostica ese juego de posición. Luego buscaremos las características generales, qué son y para qué sirven. Hay unos elementos favorables que al final el entrenador tiene que tener para poder transmitir al jugador, para que el jugador sea cómplice con ese modelo, con esa idea de juego. Y lo más importante que al final a todos los entrenadores nos gusta es cómo se entrena ese juego de posición. Como digo, en el tiempo que tenemos va a ser muy escueto y sobre todo vamos a dar los tips, pero esperemos que nos pueda ayudar a todos a ver de diferente manera cómo se ve el juego de posición y qué es lo que busca, ¿no? Siempre arrancamos porque esto es muy importante para entenderlo. Hay un ciclo de juego, el ciclo de juego se compone de 4 fases, que una es el ataque, la defensa, otra sería la transición ofensiva y otra sería la transición defensiva. Esto es el ciclo de juego que creo que todos los entrenadores ya saben, pero es importante saber dónde está ubicado. Y este juego de posición siempre estará ubicado en el ataque. Al final, mucha de la prioridad que se le da al juego de posición es cómo yo me ordeno, y ya lo veremos un poquito más adelante, cómo yo me ordeno con el balón, cómo yo hago prevenir ciertas cosas para que luego no me pasen en defensa. Entonces, lo importante es saber que está ubicado en el ataque ese juego de posición. ¿Seguimos? ¿En qué consiste ese juego de posición? Se entiende ya, por fin, hay mucha gente que arrancó como una idea, hay varios entrenadores que arrancaron como una idea, pero ya se tiene predispuesto como un modelo de juego. Dentro de ese modelo de juego hay una serie de condiciones que es lo que busca, ¿no? Que una consiste en llevar la iniciativa del juego, igual que el ataque organizativo
o el juego directo no es del mismo modelo, consiste en llevar la iniciativa del juego. Algo importante es que trata de dominar al rival mediante la posesión del balón. Al final yo puedo dominar al equipo contrario de muchas situaciones, de muchos modelos de trabajo, pero lo más importante, que es lo que hablamos ahora, que pretende someter al rival. Cuando se dice someter al rival, al final lo que está haciendo es hacer que el equipo contrario defienda como yo quiero. Intenta que el equipo contrario deje las fisuras en su defensa o en su fase defensiva donde yo quiero, y con eso ya lo veremos un poquito más adelante, es acumulando jugadores en campo contrario. Una de las bases primordiales del juego de posición es acumular jugadores en campo contrario. Lo que hace es proponer y genera superioridades numéricas en todos los sectores del campo. Mediante los triángulos de posición y sobre todo mediante la acumulación de gente en muchos de los sectores del campo, hace que haya superioridades numéricas, y es algo súper importante. Como digo, es muy amplio y vamos a dar los tips. Sería esos jugadores intermedios, esos jugadores que al final generan superioridad numérica, que hacen que el equipo contrario se vea sometido y, lo más importante, se vea superado en todas las acciones y que haga lo que nosotros queremos con el balón. Al final, ese equipo que defiende de una manera muy bien organizada, si yo hago que modifique su manera de defender, ya estoy ganando 1-0, y eso es lo que genera y lo que busca el juego de posición. Normalmente lo que tenemos como estructura es jugar a las espaldas de las líneas presionantes, algo súper importante en el juego de posición, en las cuales esos jugadores intermedios siempre van a jugar a la espalda de los que nos presionan. Pongo un ejemplo para que al final, creo que entre todos lo sacaremos. Si yo tengo la pelota con mis dos centrales, yo tengo que intentar jugar con el hombre que está por detrás de esa primera línea de presión de esos dos delanteros que nos aprietan. Con eso yo ya he batido línea, y con eso lo que he hecho ya supera al contrario en la primera zona. Eso es lo que propone, y eso es la estructura que busca el juego de posición. Siempre intentar jugar a las líneas presionantes, porque con eso ya son jugadores que ya no están defendiendo y que seguramente, si reculan hacia atrás, buscamos lo que hablamos, ¿no? El tener acumulación nuestro de jugadores en campo contrario, hacemos que el equipo contrario defienda muy atrás, y uno de los factores que veremos después es que ese equipo le va a costar mucho llegar a la parte nuestra de defensa. Dentro de la visión, y creo que esto a Leandro también le va a gustar mucho, es cómo nos organizaremos siempre a través del balón. ¿Bien? En el juego de posición siempre permite que el equipo contrario, que el equipo nuestro, los jugadores, las posiciones y el balón viajen juntos a la vez. Al final, hay algo que nosotros siempre decimos cuando los que nos gusta esta idea y los que nos gusta un poquito el trabajo es ¿qué le decimos a los jugadores? Al final, el jugador centrocampista lanzamos arriba en el juego directo, que es igual de bueno, igual de ganador, igual de comprensible, pero le pedimos a nuestros jugadores que lancen el balón arriba, 35 metros, llegamos, y para cuando hemos llegado resulta que el equipo contrario ya arma su contra y tenemos que regresar 35-40 metros. Eso es, al final, es un ida y vuelta que a los jugadores los cansa y los agota mentalmente, porque están viendo de que prácticamente no están tocando el balón y están corriendo en base a lo que se le propone, ¿no? Aquí lo que nosotros decimos es que este modelo, esta idea de juego permite que los jugadores y el balón viajen juntos a la vez. Estamos acumulando gente en campo contrario a la misma vez, mediante toques. Sobre todo, importante, la técnica individual del jugador tiene que estar muy por encima de lo que nosotros pedimos con un juego directo, y eso hace que al final el equipo esté bien juntito en posiciones adelantadas, y hará de que al final están viajando con el balón y harán de que el equipo contrario se vea sometido, ¿no? Equipo, posiciones, balón y jugadores, todos ellos, al final lo que están buscando es atacar. Y el equipo que una vez tiene el balón y ataca, va a notar, por el contrario, el equipo contrario, que lo están metiendo en su propia portería. Eso creo que al final lo que busca es, si ese equipo roba, tiene un trayecto muy grande para podernos hacer gol. Al final, si yo trabajo como un único bloque, si yo acumulo gente en campo contrario, cuando yo tengo una pérdida, como bien dice aquí, tras la pérdida del balón, el equipo siempre está junto, la forma de atacar condiciona totalmente la de defender. Si yo defiendo en posiciones muy alejadas de mi portería, seguramente voy a tener menos riesgo de que me metan un gol, sino que yo me tiro prácticamente pegado a mi área, y al final me van a llegar con mucha facilidad, y sí, puedo defender muy bien, pero tengo más riesgo si yo tengo mi equipo en campo contrario
Y ahí lo que sí que tengo que tener muy en cuenta es esos últimos hombres, que serían los centrales, y en el caso del portero, estar muy atento para el juego directo que pueda lanzar el equipo contrario. Pero viajando todo ese equipo junto y teniendo mucha acumulación de gente en campo contrario y metiendo al equipo rival en su área prácticamente, lo que hace es empezar a defender y tener claro de que yo estoy muy alejado de mi portería y que tengo menos riesgo de que me puedan generar situaciones de gol. Uno de los objetivos principales, y es como todos los modelos de juego y como todas las ideas, es generar situaciones de gol. La ventaja de este modelo de juego es que al yo acumular tanta gente en campo contrario, tengo muchas más variantes de remate. Al final, el no jugar yo con 3, 4 hombres siempre por delante del balón me va a dificultar de que cuando yo llegue y haya un centro voy a rematar con 1 o con 2. Al yo acumular mediante este modelo mucha gente en campo contrario, cuando yo llego por fuera, que es uno de los objetivos también de llegar por fuera y hacer un centro, yo voy a acumular una primera oleada de jugadores y voy a tener una segunda oleada muy cerquita de ellos, y eso, ¿qué entrenador no quiere que tener 3, 4 opciones de remate en cada situación de gol, ¿no? Eso es lo que propone la visión del modelo, es tener mucha gente para que al final, cuando haya un centro o pueda haber un remate, yo tener acumulado mucha gente y que pueda solucionarse con gol, ¿no? Esta característica es un camino para tratar de llevar al equipo al objetivo final. El objetivo final, indudablemente, de todos los equipos es meter gol. O sea, no hay ningún equipo que salga con la condición de no meter gol y de salir al 0-0. O sea, sí que es verdad que al final las circunstancias del juego no la van a dar, pero la idea inicial que tienen todos los equipos es meter gol para luego defenderlo, para luego ir a por un segundo o para hacer lo que se puede hacer. Pero la inicial de cualquier equipo y el objetivo final es meter gol. ¿Bien? Vamos bien, ¿no? No vamos deprisa, ¿verdad? Seguimos. Sí, vamos bien, profe. Vamos bien. ¿Cuáles serían los objetivos del juego de posición? Porque al final, como todo el mundo dice, es muy relativo, ¿no? O sea, al final, el entrenador lo que quiere es saber para qué sirve, porque en definitiva el juego de posición es, todo el mundo lo dice, se ve vistoso, se ve bonito, veo que hay mucho pase, pero ¿cuáles son los objetivos al final? El objetivo principal es un ritmo alto de circulación del balón. Al final, el yo tener un buen ritmo o un alto ritmo de balón me va a dar que al final esas fisuras empiecen a salir. Cuando los jugadores contrarios no puedan llegar, porque al final cuando llegue la presión, la pelota ya no está en ese sector, yo lo que voy a tener es oportunidades de filtrar pases, voy a tener oportunidades de llegar con segunda línea, voy a tener oportunidades de jugar por fuera. Eso, teniendo un ritmo alto de la circulación del balón, me va a permitir tener esas opciones. Si al final el juego de posición se entiende como que no es un ritmo alto de la circulación del balón, lo que me va a hacer es que voy a ser previsible. Y eso, los que conocen muy bien el juego de posición dicen que cuando un equipo que intenta y propone hacer un juego de posición baja la intensidad o baja la rapidez con la que ejecuta el movimiento del balón, es más previsible y es mucho más fácil. Yo recuerdo que en el caso, por ejemplo, de Van Gaal, en el Barça, cuando él empezó, el ritmo de balón era muy alto porque tenía jugadores con un alto nivel físico, y a la que le empezaron a salir problemas a esos jugadores a nivel físico, bajó el nivel, bajó la rapidez de la circulación de balón y era más previsible. Hubo un cambio importante de entrenador justamente por eso, porque él fue uno de los propulsores, junto con Cruyff, del juego de posición, y él lo decía, o sea, al final no tengo los jugadores, no tienen ritmo, y cuando mis jugadores no tienen ritmo, la circulación del balón baja y soy más previsible. Entonces, uno de los objetivos sería este. El segundo sería apoyos constantes y cortos, algo que luego veréis que parece como una controversia, ¿no? Porque el juego de posición dice que siempre busquemos al último hombre, que siempre miremos el más lejano, pero aquí pide apoyos constantes y cortos. Al final, lo que busca el juego de posición es intentar engañar de lo que realmente quiero hacer. Es tocar muy en corto, intentar acumular contrarios en ese sector para luego desplazar al lado contrario e intentar llegar con hombres libres de marca y con hombres libres en la zona contraria, ¿no? Ahí dice tener una buena orientación corporal y estar bien perfilado. Al final, una de las claves que tenemos, que creo que como entrenador debemos intentar construir y sobre todo instruir, es que incluso jugadores profesionales deben trabajar la técnica individual y deben trabajar sobre todo el perfilarse bien y esa orientación corporal. Porque al final, algo que nos hemos encontrado, y te hablo a título personal, nosotros tuvimos Guardiola como espejo por donde ver el juego de posición muy mejorado, ¿no? de Van Gaal y muy mejorado de Cruyff, pero vino
Luis Enrique y cambió todo este tema, y él ya no quería que el jugador estuviera bien orientado y que no estuvieran bien perfilados, sino que fuera mucho más directo y que salvaran mucho más rápido las líneas del contrario. Eso al final hizo que es otro modelo de juego dentro del mismo juego de posición. Pero sí que es verdad que con eso perdían efectividad en el juego de tener, de mover y de, sobre todo, someter. Eran mucho más efectivos, pero también es verdad que tenía a Messi, Neymar y Luis Suárez. Al final, teniendo esos tres jugadores, lo que hay que llevar en la pelota lo más rápido posible a los más lejanos, porque son los mejores que tengo en el momento y son los que me van a hacer ganar el partido, ¿no? Pero el juego de posición busca, sobre todo, tener apoyos constantes y cortos y, sobre todo, una movilidad efectiva. Mejora del control orientado, sobre todo en el pase corto y en el pase largo. Algo que los que siguen un poquito, y hablamos siempre del Barça porque es el exponedor principal, ¿no? Xavi, Iniesta, Busquets, son jugadores que al final esto lo dominan muy bien. El control orientado, el pase corto y el largo. Al final son jugadores que con ese pequeño control orientado ya se están evitando la marca que les viene a presionar y con eso ya le están dando un plus al juego, ¿no? Al final yo hago un buen control orientado y me quedo con garantía de dar un siguiente pase o de lanzar o de hacer una siguiente acción, con eso ya estoy un punto más por encima del contrario, ¿no? Porque yo soy el que decide lo que voy a hacer y el contrario está esperando lo que yo hago, ¿no? Importante, buenas líneas de pase. Al final, la línea de pase, me gustaría hablar un poquito, quiero que no ser muy extenso y sobre todo no ser longo en todo esto, pero es importante saber las líneas de pase, que es súper importante no solamente en el juego de posición, sino en cualquier modelo de juego. Al final, las líneas de pase es algo que se debería trabajar a nivel de niños, para que luego, cuando llegara el momento de trabajar con los adultos, no nos costara tanto como nos cuesta, ¿no? Que identifiquen una línea de pase, que saber lo que es una línea de pase al jugador, porque al final el jugador lo único que hace es ejecutar, jugar, y le cuesta mucho analizar el juego. Y creo que es súper importante que nosotros como entrenadores orientemos ese trabajo al jugador y que vea que la línea de pase existen dos, que es una la abierta y la cerrada, y que la gran mayoría de las veces una línea de pase cerrada no debe ser un pase. Al final, si la línea de pase está cerrada, yo no puedo dar un pase a mi compañero porque no va a llegar a buen término ese pase. Entonces, es importante en el juego de posición buenas líneas de pase al compañero que tiene la pelota. Yo tengo que intentar, sobre todo, moverme e intentar abrir esa línea de pase que está cerrada, que continuamente el equipo contrario lo que hace es intentar cerrar líneas de pase para que al final no haya una buena comunicación entre el poseedor del balón y el receptor. Concentración en todas las acciones, tanto defensivas como ofensivas. Al final, una de las claves del juego de posición es cómo yo estoy defendiendo. Como he dicho antes, yo acumula mucha gente en campo contrario. Lo que hago con eso es prevenir mi defensa, porque yo puedo trabajar de dos maneras. Una es replegando, que no es el caso del juego de posición, porque como tiene tanta gente, lo que propone es intentar robar tras la pérdida del balón. Eso al final lo que me está haciendo es que no hay repliegues prácticamente en ninguna de las situaciones, sino que hay un robo tras pérdida, y eso hace de que al final vuelva a tener de nuevo esa transición. Es muy rápida y yo tengo que preparar bien a mis jugadores para que entiendan de que no es robar y acabar, sino que a veces hay que robar y hay que mantener el balón para intentar ver qué posibilidades tenemos. Es súper importante la concentración en todas las acciones. Intensidad, tanto en ataque como defensa. Al final, algo que nosotros decimos, lo que nos gusta este modelo y esta idea, es que nos van a llegar menos, pero seguramente nos van a llegar con mucha más facilidad o con muchas más posibilidades de hacer gol, porque va a ser de un pelotazo, va a ser de un juego directo, y eso al final el riesgo es grande. Entonces, ahí tiene que haber una intensidad alta, sobre todo los dos últimos defensores y el portero, para que eso no pase, para que al final intentemos de que de una acción que no ha acabado como queríamos, que era en gol, en tiro a puerta o en falta, de una contra que genere el equipo contrario nos creen un problema, porque al final ha pasado. O sea, estos equipos que proponen el juego de posición han llegado 6 veces, 7 no marcan gol, y en una acción del equipo contrario, un juego directo, al final te generan un problema, meten gol y bueno, luego es más complicado, ¿no? Seguimos. Aquí son unas frases que siempre nos gustaría, yo creo que a Alejandro le va a gustar. A nosotros nos gusta ver cuál es la mentalidad, ¿no?, que se tiene la gente que empezó a defender este modelo, que empezó a defender esta idea, y es claro, ¿no? Al final,
yo no puedo estar tocando, porque el tocar, si no tiene un sentido, no es un juego de posición, no estamos proponiendo lo que decíamos al principio, ¿no? Y aquí Guardiola, él dice que nunca se toca si no sale un rival. Al final, yo no tengo que tocar la pelota. Si no tengo por qué provocar algo en el rival, yo no tengo que tocar la pelota. Lo que tengo que hacer es conducir e intentar provocar que algo pase. Una de las claves que él dice es eso, que nunca se toca si no sale un rival. No toques si no buscas generar nada. Tocar para superar líneas. Buscar el tercer hombre y la segunda acción, dejar de cara al más alejado. Esto ya empezó con Cruyff. Cruyff hizo una locura de las muchas que hizo este señor, y una de ellas fue contratar a José Mari Vaquero, que era un jugador, un media punta, que había sido delantero centro en la Real Sociedad con la estatura de 1,63. Entonces dices, ¿cómo contratas a un delantero centro de 1,63 si realmente lo que tú quieres es tener un delantero centro alto, potente, fuerte, que vaya a los remates de cabeza, en los centros los domine todos? Al final él buscaba justamente esto que dice aquí, buscar el tercer hombre, que en este caso era él, y él dojaba de cara y era un jugador que prácticamente jugaba a un contacto siempre y tocando de cara a la segunda línea. Esa segunda línea lo que hacía era acumular gente, que es lo que hemos hablado antes. Esa primera oleada ya la teníamos con el tercer hombre y con el delantero, y esa segunda oleada y esa tercera oleada la generaban los centrocampistas, y en algunos de los casos, en la gran mayoría, serían los extremos convertidos en laterales como extremos, ¿no? Generar superioridades en la línea siguiente. No tocar lateralmente si no provocas nada. Eso lo dice Lillo y creo que es algo muy acertado. Al final, el mover del lateral a central, de central a otro central, a lateral, prácticamente lo que estamos haciendo es mover el balón. Ahí lo que tenemos que hacer, intentar, con este modelo, con esta idea, es intentar mover al contrario. Al final, yo tengo que intentar provocar con una superioridad numérica en la siguiente línea, el tocar a ese hombre que está ahí ya metido, y con eso estoy batiendo la línea, y lo que estoy haciendo es que estoy o atrasando al equipo contrario a defender por detrás del balón, o bien ya tengo gente eliminada de que no me va a poder defender. Como decimos ahí, el juego de posición es una idea, un estilo y una manera de entender este juego. Al final, nosotros no somos los que creemos y creemos en esto, no estamos diciendo que sea el mejor. Es tan loable como todos, es algo que nos gusta, pero al final creo, y como he dicho al principio antes de que entraran, en el curso de entrenadores cada uno defiende lo suyo, y todos los entrenadores son victoriosos mediante su modelo y su manera de actuar. Al final es uno más, que el que quiera adentrarse creo que es muy bonito, y sobre todo entender el fútbol de otra manera, pero sobre todo lo más importante, que nadie se sienta como que estamos diciendo que es el mejor. El mejor es el que gana, y si no, se lo digan a Simeone, que él no cree en esto y al final gana. O sea, tenemos que defender lo que creemos nosotros. Una de las visiones, y para ya acabar de entender un punto, es que ya que es una cosa, como hablamos al principio, una cosa es que el equipo se ordena a través del balón, y otra muy diferente es el desarrollo de juego de posición. Al final, todos los equipos que no comparten esta idea siempre se ordenan mediante que el equipo contrario tiene la pelota. Cuando el equipo contrario tiene la pelota, yo tengo una defensa organizada, y lo que hago es armarme bien porque estoy en peligro de que me marquen gol. El juego de posición lo que hace es que se está preparando mediante el balón, no se desordena, y ¿qué hace? Está preparando su defensa. Como hablamos antes, el yo atacar bien y sobre todo tener claro cómo es el funcionamiento de mi ataque me hace que al final, en ese propio desarrollo del juego, yo ya estoy ordenado para cuando haya una pérdida, yo ya esté bien ubicado, ¿no? Como digo, la gran mayoría de los equipos se ordenan muy bien cuando no tienen la pelota, pero se suelen desordenar cuando la tienen. Y eso es indudable cuando mi lateral alarga mucho y resulta de que no ha llegado en el sector el balón donde está mi lateral, resulta que ya estamos desordenados. Cuando justamente lo que propone el juego de posición es intentar con el balón, teniendo la capacidad de acumular gente en campo contrario, seguir ordenados para que cuando haya una pérdida yo tenga mis dos laterales en la posición que quiero, tengo mis dos centrales donde quiero y tengo mi centrocampo donde yo quiero. Como dice ahí, se ordenan con el balón, pretenden tener posición y ser ofensivos, pero olvidan y respetan el juego de posición que hace el Barcelona. Jugar para tocar o tocar para jugar es bien distinto. O sea, al final yo puedo jugar para tocar o tocar para jugar. Es la contraproducción, ¿no? O sea, todo el mundo quiere jugar bonito, todo el mundo quiere tener la pelota, pero hablamos de que cuando llegamos a un sector del campo, que es 3/4 de campo, ahí mi lateral izquierdo resulta que no se ha alargado lo que se tiene que alargar,
y mi lateral derecho lo tengo prácticamente como falso extremo. Al final eso yo lo que estoy haciendo es no prevenir de que cuando hay una pérdida mi equipo no esté bien estructurado. Este juego consiste en ir generando superhéroes a la espalda de la línea que te aprieta. Todo es más fácil si la primera línea del balón es limpia. El gol es consecuencia del juego. Al final, de cómo yo juegue, consigo gol. Es indudable que si yo tengo muchas situaciones de ataque, lo que me va a generar es que voy a tener más. Algo que está pasando y que indudablemente vengo un poquito a lo que decía antes, ¿no? Se nos olvida mucho a los entrenadores el trabajar técnicamente a los jugadores. Si yo tengo 10 situaciones de gol, pero resulta que mis delanteros no están bien trabajados técnicamente o no tienen esa capacidad para meter el último contacto al balón, al final estoy perdiendo muchas oportunidades de gol cuando las situaciones de juego me las dan, ¿no? Entonces, hagamos un pensamiento que está muy bien trabajar táctica, pero hay que trabajar la técnica individual al jugador, incluso en los profesionales, y algo que hizo Ancelotti, algo que ha hecho Zidane, algo que hace Guardiola, es hacer mucho trabajo analítico al principio de temporada y después ya lo engloba, ya mete ejercicios de tiro en los cuales trabaja muy específico por posiciones para que al final ese jugador, cuando tenga la situación de juego que le plantea de meter el gol, esté bien trabajado y que no dependamos de que o tenga un buen día o resulta de que el golpeo con el interior no lo domina como podría dominarlo perfectamente, ¿no? Ahora ya empezaríamos un poquito y luego veremos cómo trabajar esas situaciones a nivel de entreno, que creo también que es lo que nos gusta, ¿no? Yo he marcado 11 afirmaciones de juego de posición para que al final se entienda qué es lo que queremos transmitir con él, ¿no? A nuestros jugadores. Los jugadores están dispuestos a diferentes alturas, facilitando así la creación de línea de pase. Algo que decimos es que siempre debemos imaginar que es una escalera. Yo, si tengo a mi lateral derecho en un escalón, yo no puedo tener a la misma altura a mi medio centro. Al final me está faltando una solución más al juego. Entonces yo tengo que intentar a mis jugadores hacer entender que ellos se tienen que ver como una escalera. Tienen que intentar ocupar posiciones. Si mi mediocentro está en el escalón 2, mi lateral no puede estar en el escalón 2, o tiene que estar en el 1 o tiene que estar en el 3, pero tiene que estar en diferente altura. Porque con eso lo que estoy generando es un triángulo imaginario y con eso ya estoy teniendo dos soluciones y no una. Bien, que eso es algo de lo que al final empezamos a pensar, juego a la espalda de la zona de la línea presionante, mi lateral juega en un escalón por encima, yo estoy acumulando gente, inconscientemente lo que estoy haciendo es meter mucha gente en campo contrario y la base inicial, y por eso está como número 1, es entender que los jugadores tienen que estar a diferentes alturas. Es fundamental dar amplitud para que aparezcan pasillos interiores, ya sea con los extremos o con los laterales. Al final, todos los equipos que juegan un ataque organizado, lo que buscan es tener la pelota. Pero se les olvida el fundamento más importante de cómo yo empezar a encontrar espacios por dentro, y es intentar tener amplitud al máximo. Si yo no puedo jugar con extremos, lo que tengo que hacer es que mis laterales se alarguen lo máximo posible. Ya modificaré, ya pondré gente para que al final ocupen esas zonas, como hemos hablado antes, mediante mi juego, pero lo importante es tener hombres en amplitud para que ese equipo empiece a desquebrajar y que pueda empezar a ver pasillos interiores, que me aparezcan jugadores intermedios y que sobre todo al final yo tenga cómo atacar por fuera y cómo atacar por dentro. Al final ese es el sumum, ¿no? El de tener ataque por fuera, ataque por dentro. La gran mayoría de los equipos o atacan por fuera o tienen un juego directo con el delantero centro. Al final lo que buscamos con todo esto es que al final el jugador empiece a entender que las alturas son importantes, que la amplitud es importante y que sobre todo al final, el tercer punto, el concepto del hombre libre. Ese hombre libre que normalmente puede salir o bien porque yo lo plantee, porque mis jugadores yo los mueva en base a eso, o porque las situaciones del juego me den ese hombre libre. Ya lo veremos un poquito más para adelante. El hombre libre aparece únicamente provocándolo. Si es que yo no lo muevo en base a lo que yo quiero en mi equipo, ¿no? Y una de las claves que al final, yo recuerdo, porque yo ya soy bastante mayor, a mí me decían cuando yo jugaba a fútbol que no conduzca. Y todo eso ha ido cambiando y en el juego de posición es clave el conducir para intentar provocar el salto de marca del equipo contrario y dejar al hombre libre, que aquí está puesto como número 3. No se juega a pasar por pasar, sino que los jugadores dominan el concepto de cuándo conducir y cuándo pasar. Algo de lo que al final, como entrenador, en los entrenamientos debemos aplicar mucho.
Hay muchos entrenadores que no creen en el trabajo de la conducción porque creen que es abusar, ser solón, como le llaman aquí. Y eso, en el juego de posición es todo lo contrario. Al final hay mucho trabajo de conducción porque lo que está haciendo es provocar el salto de marca. Y eso, dentro de este modelo, nos permite identificar a ese hombre libre que al final nos genera ya haber saltado la línea presionante, ya tener un hombre encarrilado. Si además, lo vamos al principio, está bien perfilado, ya está mirando la portería contraria, imagínense, ¿no? Ya tengo un jugador como, por ejemplo, Messi, que es el caso, el exponedor más grande, ¿no?, de jugar intermedios, ya recibe el balón mirando la portería contraria, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Va a tener que saltar el central, va a tener que saltar el hombre que está ahí como pivote defensivo, ya estoy armando un buen jaleo porque ya empiezan a haber figuras de hombres libres porque ya han saltado al balón que ese hombre ha intentado recepcionar. Seguimos. ¿Vamos bien? ¿O voy muy deprisa? Excelente, profe, excelente. Bien. Seguimos. Como digo ahí, la conducción permite atraer rivales, provocando así la aparición de hombres libres, algo que acabo de decir. O sea, eso que nosotros nos hacen 20, 25 años, que ese jugador que conducía lo único que hacía era atraer. Lo que estás haciendo es atraer a la marca, estás intentando de que se echen encima. Justamente en el juego de posición es todo lo contrario. Eso es lo que nos pide y es intentar atraer a rivales para así encontrar al hombre libre que seguramente se va a desplazar de esa marca, de carrera de espaldas, que se va a orientar bien, que se va a perfilar bien, dándole un pase. Yo ya tengo prácticamente ganado un 50% de lo que quiero de mi ataque. El sexto punto sería la idea madre de todo esto, es ir generando superioridades a la espalda de la línea que viene a apretar al poseedor del balón, en cualquier sector del campo. Algo muy común que creo que se han podido dar cuenta es que Piqué, que es uno también de los centrales que le gusta, que lo ha vivido y estuvo cuando tenía 14, 15 años ya viviendo eso, con Cruyff, él prácticamente lo que hace es, desde atrás, intenta hacer que le aprieten a él, que parecería algo loco, ¿no? O sea, yo me pongo a con el balón, con el riesgo que hay, me pongo a conducir para que salte alguien a por mí, para que me la pueda robar. Al final, como digo, la conducción es súper importante porque lo que hace es ya empezar a generar superioridades a la espalda de esa línea que me aprieta. Formación de continuos triángulos de pase que permiten ir jugando con el tercer hombre. Como he dicho, las escaleras, el tener escalonados los jugadores, aparece ese triángulo famoso que todo el mundo dice en el juego de posición, y con eso lo que estamos es solventando e intentando jugar con el tercer hombre. Como decíamos antes, yo juego con el tercer hombre, él va a tocar de cara en ese triángulo imaginario que se genera en ese dibujo que buscamos. Cuando esa presión vaya hacia ese segundo hombre que ha jugado de cara, ya aparece el hombre libre de nuevo, que es el que ha tocado de cara. No sé si me siguen, yo jugaría, por ejemplo, me lo imagino, con Vaquero, que es el exponedor que yo he dicho al principio. Él va a tocar de cara, como la presión va donde va la pelota, ese hombre se separa de nuevo, ya aparece de nuevo hombre libre. Es fundamental que las superioridades se vayan construyendo desde atrás, desde la primera línea. Por eso, un principio fundamental, vuelvo a repetir, que creo que es súper importante, en esta idea del juego, es que los defensas siempre intenten conducir. Si podemos jugar con el último hombre, perfecto, porque hemos solventado todo, ¿no? Como dice ahí, que les decía Cruyff a Johan Cruyff a Guardiola. Él le pedía que miraran siempre al último hombre. Siempre hay que jugar con el más lejano. Como ese va a ser el más difícil, porque es riesgo, porque el pase tiene que ser más medido, porque seguramente va a estar marcado, ya tenemos que empezar a bajar. No podemos jugar con el último, vamos a jugar con el tercero, vamos a jugar con el segundo y al final si no jugaremos con el primero. Pero es indudable que al final lo que hay que intentar es jugar lo más lejos posible, porque eso solventa la celeridad del juego, ¿no? O sea, yo voy a llegar mucho más rápido, pero como nos conocen y ya saben normalmente cuando un equipo que juega con juego de posición es muy previsible, ya se va a ver, ¿no? Que es un equipo que quiere tener la pelota, que quiere dominar, que quiere someter. ¿Qué hacen los demás equipos? Hacen un repliegue, se tiran atrás y, bueno, esperan que vengas y a ver cómo yo te defiendo, ¿no? Algo que no lo he puesto, pero que sí que me gustaría ver, nosotros con el juego de posición lo que estamos diciéndole al jugador inconscientemente, que creo que eso es clave, porque al final los jugadores son personas y los jugadores normalmente se dejan guiar mucho por el estímulo que les genera el entrenador, ¿no? Lo que estamos dando a entender al jugador con esto es que se vean superiores. Que luego va a depender si perdemos, ganamos, pero lo que le transmitimos al jugador con el juego de posición es que
queremos que tú vayas arriba, queremos que tú vayas en campo contrario, confiamos en lo que tú haces y sobre todo queremos que ataques. Eso, inconfundiblemente, le estamos transmitiendo al jugador que creemos en ellos y que, sobre todo, estamos diciéndole que son mejores que el equipo contrario. Ya digo que luego el resultado va a depender, ¿no? Pero el transmitir ese mensaje al jugador, al final el jugador se cree, porque le estamos dando el estímulo más importante, que es, hey, creo en ti y sobre todo quiero que apuestes por atacar y que apuestes por lo que quiero. Ya estos 3 últimos puntos y luego viene el siguiente. Como defensa y ataque son ideas que van juntas y no separadas. La idea ofensiva es la que condiciona el resto del juego. ¿Bien? Eso es lo que condiciona el resto del juego. Al final, ataco, pero como hemos dicho antes, cuando pierdo la pelota también tengo claro lo que quiero hacer porque estoy ordenado y porque seguramente les va a costar mucho al equipo contrario llegar a mi portería, porque están muy distanciados de mi portería. La posesión del balón es un fenómeno construido porque es una posesión que pretende desestabilizar al contrario, eliminar rivales y condicionar su balance defensivo. Al final, siempre lo imaginamos, ¿no? Imagínense que yo estoy atacando y que el equipo rival no roba ese balón y yo tengo una secuencia de pase y lo hemos comprobado, ¿eh? O sea, a todos los medios, el Barça y nosotros lo hemos podido llegar a conseguir también. Una secuencia de pase de 25, de 27, de 35 contactos en varios jugadores, eso al final debilita al equipo contrario, su balance defensivo empieza a mermar, porque está viendo de que está siendo sometido y que al final, bueno, yo defiendo, pero es que yo quiero ir al ataque. Al final, lo que hacemos es obligar a jugar a merced de ello y no como el rival desea. Al final, los equipos se establecen, como he dicho antes, y se ordenan mediante la defensa, pero ya empiezan a dudar porque yo estoy teniendo una secuencia muy larga de pase y no están robando. Eso al final hace de que mentalmente bajen, pero sobre todo su balance, que consiste en defender bien, no están defendiendo bien, porque yo voy a llegar una vez, voy a llegar otra, voy a tener muchas situaciones de gol y eso al final el equipo contrario empieza a bajar su balance defensivo y al final va a defender como yo quiero, porque yo voy a acumular 7 jugadores a lo mejor entre medio y derecha de mi ataque y de su defensa, voy a hacer que basculen y el balance donde su lateral derecho, que es el del lado contrario, él mantenía su orden y él mantenía, al ver que, bueno, allí son más, allí hay supernumérica, yo me tengo que desplazar allí porque al final si no me van a hacer daño. Yo modifico la conducta de defensa de ese equipo y al final es lo que busco, ¿no? Que es que ellos se desordenen incluso donde eran buenos ordenándose, ¿no? El juego de posición, por eso, permite que en el equipo los jugadores, la posición y el balón, vuelvo a repetir, viajen juntos. Eso es súper importante porque el jugador entiende que no tiene que recorrer distancia sin balón. Está recorriendo la distancia con el balón y eso a cualquier jugador, y creo que todos los que están aquí hemos jugado a fútbol, al final lo que no queríamos era correr por correr, queríamos correr con que se viera lo que queremos, ¿no? Que es la pelota. Al final, muy poquitos jugadores a nivel mundial les gusta o son sacrificados de correr sin la pelota y, bueno, voy a correr por el de al lado. Al final, todo el mundo quiere ser protagonista y el protagonismo lo da el balón, ¿no? Seguimos. Y la última, que sería la consecuencia de esto, es que el equipo, cuando pierde el balón, se encuentre junto, pueda presionar tras perderlo y sea muy difícil hacerle una contra. Al final, visualmente, yo tengo prácticamente 8 o 9 jugadores en campo contrario, el equipo contrario está bien replegado, pero al final, si yo pierdo la pelota, yo tengo mucha gente cerca de ese balón que se ha perdido. Al final, me va a costar poco, o intentaríamos que nos costara poco hacer esa presión, y si al final el equipo contrario sale, va a ser porque realmente sean unos jugadores muy portentosos, tengan muy buen nivel y que prácticamente tengan muy estructurado cómo salir ante una presión como la que le voy a hacer, ¿no? O bien, sería juego directo, pero como yo he obligado a que todo el equipo se tire atrás, les va a costar mucho enlazar con el último hombre de ellos y seguramente va a ser un contra uno que yo voy a tener a favor mío y eso en definitiva va mermando y creo que lo han podido ver en muchos de los partidos que equipos como City, por ejemplo, ahora lo está haciendo, cuando el equipo contrario roba el balón, les cuesta horrores llegar porque no tienen con quién enlazar, porque la presión es buena y al final les está costando, ¿no? Y como vuelvo a repetir, algo de lo que decía Johan, que creo que a todos los que nos gustaba ese modelo, él fue el propulsor, mirar lejos lo primero que nos pedía Johan. Al final, el mirar al último jugador me hace que no es que yo no desestime jugar juego directo, porque eso es
algo de que me facilita mucho, pero me va a costar. Al final, Romario en este caso iba a estar seguro marcado, y nuestro delantero siempre va a estar marcado porque es la referencia mía de ataque y normalmente son los que meten los goles. Entonces, por lo tanto, yo tengo que mirar, si no, ya puedo empezar a interpretar que tengo que empezar a jugar con nombres más cercanos. Algo que siempre los que son conocedores de esto y lo defienden a muerte, tienen unas características que nos sirven un poquito a entender, ¿no?, qué es lo que busca esta idea, porque al final es como los conspiradores, ¿no? Sí, pero hay que demostrarlo. Tiene que tener unas características y sobre todo tiene que entrenarse, ¿no? La principal idea del juego es que los jugadores se pasan el balón en espacios cercanos para dar un pase a un lejano libre, o como se diría, encontrar un libre a un lejano. Al final yo tengo que intentar acumular, tocar muy cortito, que es lo que suelen decir los periodistas, que saben, los que me conocen, hablo muy mal de los periodistas, pero al final es que no son conocedores como los que están aquí hoy, ¿no?, con nosotros. Pero siempre dicen lo mismo, ¿no? Es que parece un rondo. Bueno, es que una de las funciones del juego de posición es hacer un rondo continuo para intentar atraer y para encontrar ese hombre libre, lejano, porque seguramente va a estar a la espalda, como hemos dicho antes, de la presión, y va a estar solo. Al final, ese sería lo que buscamos, ¿no? Intentar atraer y llevar al lado contrario o llevar profundo a ese hombre que va a estar libre y que tiene la gran ventaja de que, bueno, es hombre de gol y que seguramente va a tener todas las facilidades para meter gol, porque yo he quitado jugadores que le puedan hacer el marcaje y jugadores que puedan intentar robar el balón. Seguimos. Esto al final es un estudio de lo que se busca, ¿no? Cómo nos aproximaríamos un poquito al juego de posición. Provocar la proximidad del máximo de jugadores alrededor del balón en campo contrario. Eso sería lo que nosotros, como estudio, de lo que buscaríamos, sería intentar meter mucha gente, y normalmente lo suelen hacer es intentar acumular la mayor calidad de mi equipo en un sector. Si se dan cuenta, en el tiempo que ha ido pasando, Messi ha pasado de jugar a una posición a irse a la derecha. Allí resulta de que era efectivo, pero ahora donde se está convirtiendo es un media punta falso, se le puede decir así, es ahí donde genera, ¿no? Hay un cúmulo de 3-4 jugadores, estamos intentando ubicar muchos jugadores en el campo contrario y en un sector en concreto y con calidad, porque al final eso nos va a dar de que como he dicho hace un momento, van a aparecer espacios por otro lado con hombres alejados y con mucha facilidad para poder marcar. Recuperar el balón inminentemente a su pérdida, en los espacios donde nos encontramos unidos. Algo que les cuesta a muchos entrenadores que intentan hacer juego de posición, es que quieren robar siempre tras pérdida. Y resulta que a lo mejor solamente en ese sector yo había hecho todo lo perfecto de acumular mucho en la derecha, tocar muy seguido en el espacio cercano, se la llevaba al lado contrario y resulta de que aquel hombre la perdía y yo le pedía que allí apretara. Entonces eso, al final, lo que está haciendo es que ese jugador va a intentar apretar, no va a robar y va a empezar a dejar de creer un poco en ese modelo. Yo tengo que intentar hacer transmitir, recuperar inminentemente el balón, pero siempre donde nos encontremos unidos. Si yo he hecho todo lo que es bueno y le he llevado al contrario, y allí hay pérdida, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que intentar recomponer un poquito y sobre todo retrasar momentáneamente ese ataque del equipo contrario. Y se me ocurre hacer una falta, se me ocurre intentar temporizar para que al final no desplace o intentar hacer que juegue hacia atrás, ¿no? Que es algo súper importante, ese juego hacia atrás nos genera de que a nosotros volvemos a reconducir toda la presión. Fraccionarle el juego al rival a través de no disociar el nuestro. Al final yo no puedo hacer que el equipo contrario esté esperando, como por ejemplo hace el Atlético de Madrid, esperando mi error, porque yo no estoy bien asociado y al final ahí resulta de que ellos me matan. Tiene que haber buena fluidez de mi propio juego y limitarlo ante el equipo rival. Al final yo tengo que saber con quién estoy. Si yo estoy contra un equipo como es el Atlético de Madrid, que lo que va a buscar es que haya un error para luego tirarme la contra lo más rápido posible, yo tengo que empezar a limitar a ese equipo rival. ¿Cómo? Yo tengo que intentar que en la fluidez de mi juego no haya errores, no haya malos pases, yo intentar sobre todo jugar mucho más vertical que no más lateral, porque eso me va a dar que si yo pierdo voy a tener gente que pueda intentar robar. Y sobre todo estoy asociándome bien para que ellos no se hagan fuertes por mi disociación. Tomar conciencia de que durante el proceso de ataque estoy generando las condiciones futuras defensivas y viceversa. Eso es súper importante, saber de que como yo estoy atacando, al final
Va a pasar lo contrario, va a haber una transición y seguramente de como yo ataque, voy a defender. Hay entrenadores y, como digo siempre, todos son respetables, todas las ideas son buenas. Es todo lo contrario, es yo defiendo bien y ya veré después lo que hago, ¿no? Cuando ya tengo la pelota, tengo claro que voy a jugar una contra, tengo claro que tengo que jugar con el último hombre. Aquí proponemos todo lo contrario. Es yo ataco y en base a cómo yo ataco, tengo ya previsión de cómo voy a defender y lo que voy a hacer al revés, ¿no? ¿Vamos bien? No hay ninguna pregunta de momento, ¿no? No, profe, las preguntas serán al final. ¿Te parece? Perfecto. Sí, sí, sí. Lo que me digáis. Lo que me digáis. Seguimos entonces. Si ves que vamos rápido o cualquier cosa, por favor, me lo decís. Listo, profe, gracias. Bien. Ahora arrancamos un poquito, ya sería el tercer punto, que ya nos vamos llegando un poquito a lo que llegamos que creo que todos los entrenadores queremos, ¿no? Cómo se entrena. Pero hay unos elementos favorables que me hacen ver de diferente manera, ¿no? Un poquito el modelo, ¿no? Porque hemos hablado en parte de teórico, qué es lo que propone, cuál es la visión, qué es lo que buscamos, pero hay unos elementos favorables que es lo que al final los que nos gusta este modelo defendemos, ¿no? Hay muy buenas cosas que me hacen ver de diferente manera este modelo, ¿no? Desde la vista estructural, el juego de posición permite una serie de registros que facilitan la aparición de hombres libres. Todo eso que estamos hablando continuamente del hombre libre, de los jugadores intermedios, del jugador que juega a las espaldas, hay unas superioridades que se generan mediante este juego posicional, que aparecen mediante el entrenamiento. Al final, como yo entreno, voy aclimatando a mis jugadores para que entiendan que justamente jugando a la espalda y moviéndose lateralmente a esa espalda, van a ofrecerse bien al balón, va a haber una buena línea de pase y con eso ya tengo prácticamente ganado mucho. No el elemento favorable que decir, bueno, no, es que al final ataco mucho. No, la cuestión es que yo estoy haciendo que mis jugadores entiendan de diferente manera este modelo, ¿no? En el inicio de juego, los centrales normalmente suelen estar muy separados entre sí. Ahí cuando decimos eso, alguien de los que empiezan a trabajar sobre el juego de posición entiende que, claro, sus centrales están bien abiertos porque los laterales ya están en el siguiente escalón, pero no transmitimos bien como entrenadores que ese pase ya tiene que ser más tenso, que ese pase ya no puede ser igual que cuando estamos jugando a 20 metros, sino ya tiene que ser una distancia ya importante, ya mi pase ya tiene que ser muy tenso, mi pase tiene que ser medido, porque, como dice ahí, los centrales están muy separados entre sí y eso es un elemento favorable, porque yo ya estoy prácticamente haciendo que el equipo defensor esté abierto y eso al final empezamos a acumular dudas en el equipo contrario. Si yo juego con mis dos centrales bien juntitos, un solo hombre fijando en medio puede llegar a la presión del derecho, puede llegar a la presión del izquierdo. Si yo separo a mis dos centrales, lo que hago es que si es uno solo, se va a volver loco y no va a llegar nunca, y si ya añade un contrario en esa línea presionante, ya empiezan a aparecer hombres libres porque al final las sumas son claras, ¿no? Yo tengo mis dos laterales abiertos, mis dos centrales abiertos y solamente me apretan con uno o con dos, ya empiezo a tener hombres que seguramente no van a llegar a esa presión a los laterales o no van a llegar al medio centro porque les está faltando alguien, ¿no? Una variante a la salida del balón, y es algo que creo que es un señor que tuvo mucho que decir en todo esto, una variante a la salida del balón que vemos habitual en el Barça, en el City, en muchos de los equipos, incluso creo que en Italia se han empezado también a trabajar, donde los dos centrales se separan mucho, al final nos está faltando si hay una buena presión, porque al final los equipos contrarios también trabajan la presión. ¿Qué es lo que hacemos? Con eso retrasamos uno de los centrales, esa sería la salida de la Bopiana, es un argentino que prácticamente estuvo mucho tiempo en México y creo que dio fe de lo que era eso, lo veremos un poquito quizás si adentráramos más en el trabajo de juego posición, y es donde un mediocentro se incrusta y lo que hace que es, al final, intentarle llevar la pelota a la izquierda, por ejemplo, esas dos presiones irían a la izquierda, uno con el lateral, otro sería con el otro central, y al final estamos saliendo por el lado contrario. Eso, por ejemplo, en el Madrid de Roberto Carlos lo hacían mucho hace cuestión de 4 años e intentaban atraer mucho en el medio y al final iba la pelota en el carril izquierdo. Eso al final el Madrid no lo llegaba a hacer como central, pero sería el mismo caso, ¿no? Uno de los mediocentros se retrasa y actúa como central, ahí tiro como una especie de punta de flecha inversa y lo que hago es que el rival presione, pero a una zona en concreto para yo salir en la otra, ¿no? Eso al final se llama la salida de la Volpiana y, bueno, se puede trabajar, como lo verán, que creo que mediante el propio juego
el jugador ya empieza a entender, ¿no? Los laterales se estiran a medio campo vigilando de no montarse, pero sí superar en posición a los interiores rivales para que el pase de un compañero permita eliminar rivales. Lo que hablamos del escalonar, ¿no? Mis laterales ya se suben, pero no se montan en la altura del medio centro, sino que lo que están haciendo es intercalar, ¿vale? El medio centro que viene a ayudar en la salida se mueve lateralmente al central que tiene la pelota. Con eso lo que estamos haciendo es atraer la atención del defensor, en este caso el delantero, y con eso yo estoy proponiendo ya una salida con mi medio centro. Tengo la salida con mi lateral y tengo, por supuesto, las lejanas y las intermedias. Los interiores, llamados hombres entre líneas, dominan los registros del juego de posición. Se separan de su oponente, atacan la espalda del rival, que los marca y jamás van a quitar la pelota a sus compañeros. Algo que vemos mucho, que sobre todo se ve mucho en Sudamérica y aquí en Centroamérica, y es que el mediocentro viene a quitarle la pelota al central como diciendo, hey, el que tiene que subir la pelota soy yo. Eso al final lo que estamos haciendo es meter a un jugador ahí, pero no le estamos dando salida al juego. Lo que estamos haciendo es meter un hombre y lo que hace es el mismo hombre que estaba defendiendo a mi central ahora está defendiendo al central y está defendiendo al mediocentro sin prácticamente ni moverse. ¿Bien? Y con eso, como pone ahí, consciente de que eso atrae rivales. Los laterales y extremos están siempre muy abiertos. Como hemos hablado al principio, mucha amplitud hace que empiecen a haber fisuras exteriores y eso es lo que propone este modelo, ¿no? Consciente de que eso permite la aparición de pasillos interiores, pases por dentro, que son fundamentales en el juego de posición, ya que facilitan la aparición de hombres libres y superioridades a la espalda. Al final, este modelo o esta idea es la que más prácticamente hace pensar al jugador, pero una vez que domina ese pensamiento, lo hace innato, mediante los ejercicios que verán después, que son las 4 proposiciones que se hacen en este modelo de juego. El jugador empieza a entender de que eso es menos riesgo si hay una pérdida, porque hay mucha gente acumulado, pero al final lo que hace es que haya mucha gente después de que me estén presionando. El balón no se mueve por mover, sino que la circulación de lado a lado se hace para mover al rival. Como hemos dicho antes, no es mover la pelota, sino intentar mover al rival. Hay que intentar juntar jugadores rivales. Si yo intento juntar jugadores rivales y tengo claro en el pensamiento que mi hombre al lejano va a ser el hombre que va a quedar libre, yo le estoy hablando mal, comiéndole la tostada al contrario, yo estoy haciendo que haga lo que yo quiero, que es intentar juntarte aquí para hacerte daño en el lado contrario. Nadie da pases por dar. Los pases tienen un sentido y debe ser eliminar rivales. Yo no puedo dar un pase por darlo, porque me la piden o porque, bueno, está solo. No, al final el sentido del pase es primordial y el sentido ese es eliminar rivales. Si no, debe haber conducción o si no, en el caso peor, debería ser un pase de seguridad hacia atrás porque al final yo no puedo ir hacia adelante, ¿no? Si no es posible, los jugadores se quedan el balón, lo conducen buscando que salten los rivales, como acabo de decir. Todo esto estaremos conduciendo para liberar, una de las principales funciones de este modelo. Ahora vamos a ver un poquito, muy por encima, como digo, porque al final estaríamos muchos días, porque al final esto es súper importante, ¿no? El hombre libre. Hay que provocar situaciones para que de la siguiente línea me salga un rival y así poder crear superioridad numérica. ¿Sí? Ahora lo veremos en la foto. Se conduce para provocar la salida al acoso de un defensor impar. El impar sería ese hombre que intentamos doblarlo para que venga hacia mí, al que no buscaremos desbordar, sino sencillamente fijar, es decir, alejarlo lo suficiente de su par o rival directo. Aquí yo creo que la foto ya la están viendo. Yo lo que hago es conducir, con eso estoy dividiendo a 2 jugadores y aparece, en este caso de aquí, aparece el hombre libre liberado, porque este indudablemente no va a llegar nunca, porque prácticamente la pelota ya está aquí. Con eso, este hombre, dentro del símil que buscamos y dentro de lo que buscamos, que hemos hablado al principio, este hombre ya podría tocar de cara porque estos, cuando han girado, ya se desentienden de este, que es el que ha hecho la conducción para fijar a estos 2 rivales. Al final es un juego de ajedrez, ¿no? Yo muevo, hago que tú te muevas y cuando tú te has movido yo ya tengo claro lo que tengo que hacer porque mi propuesta es esta, te va a costar porque yo creo que muchos de los entrenadores que están aquí, la clave es intentar girar el sistema defensivo de cualquier equipo, porque en la espalda no la defiende bien nadie. O sea, es prácticamente imposible defender bien la espalda. Este caso no sería llegar por derecha y hacer un centro girando el sistema defensivo, sino que ya lo estamos proponiendo
por dentro para que el equipo contrario continuamente esté girando y en eso empiecen a ver las fisuras. ¿Sí? Seguimos. Siguiente diapositiva. Podríamos ver, este caso es Brasil, él está haciendo un envío libre. Bien, aquí hay una tracción, es un apoyo invisible. El objetivo, como decíamos antes, no es que hay recepciones, es que este hombre que alarga, que como ven está en diferentes escalones, este hombre ya tiene la posibilidad de progresión y mediante esta conducción lo que está haciendo es favorecer con este apoyo invisible atraer esta marca y este hombre que tiene una marca aquí prácticamente estar pendiente también. Y con eso estamos haciendo una generación de hombres libres para que podamos progresar. Bien, y ya esta por última sería lo mismo, estoy fijando con mi conducción. Como hago una conducción, hay una tracción, el hombre libre ya juega a la espalda, lo que está haciendo es dividir, ¿sí? Y con eso, ante la progresión en conducción, un opositor sale al encuentro del poseedor para intentar frenarlo. Al final, lo que llama la atención de cualquier equipo es que está en defensa, es intentar robar. Si yo veo la pelota, lo que voy a hacer es intentar saltar a la presión y con eso ya aparece este hombre libre de su par, que es el que estaba aquí, para que pueda ser hombre libre. Imagínense ahora este hombre que aparece por aquí al final, que es el lateral izquierdo, el daño que puede llegar a hacer a una línea que está organizada, a una línea que está bien estructurada y que a otra línea que está estructurada, pero que ya empiezan a ver que él debe salir porque si no sale tiene un problema. Entonces esto es lo que propone el juego de posición. Por último, la conducción para fijar adversarios. Lo que estamos haciendo aquí es fijar al adversario y vamos a superar mediante una pared. Bien, eso es lo que hace favorecer la progresión, el juego, al crear espacios aprovechables a la espalda. Todo hombre que juega a la espalda, al final estamos haciendo que este hombre, como ven aquí, empiece a girarse para cuando empieza a girar el balón ya no está. Perdón. Ya vamos con el tercer punto de elementos favorables, que creo que al final, como digo, es lo que necesitamos, ¿no? Que todo el mundo nos gusta saber qué es lo que me favorece este juego de posición, ¿no? Porque está bien, se ve vistoso, se ve bonito, pero hay unos elementos, ¿no? Como dice ahí, con estos elementos estamos provocando una serie de consecuencias en el juego. Eso que hemos ido explicando poco a poco, al final el equipo contrario no va a llegar porque está muy distanciado de la portería contraria, el equipo rival se está girando prácticamente en muchos de los sectores porque juegan a las espaldas mío, el equipo rival resulta de que tiene que defender en amplitud y con eso lo que hace es intentar llegar a todos los sectores y no va a poder llegar porque es bien difícil, el equipo rival va a intentar sobre todo que no se le genere un 2 contra 1, pero indudablemente si yo acumulo mucha gente y me dejan un 2 contra 1, me van a dejar desocupados en el lado contrario, hombres libres y seguramente alejados que van a hacer mucho daño. Yo todo eso, que es lo que estoy proponiendo con el juego de posición, me beneficia, ¿no? Como pone ahí, jugar a tocar, a dar pases, lo hace cualquiera. Entrenar metodológicamente para generar eso y obtener beneficios en el juego mediante una estructura global y que contemple este modelo es para pocos. Al final, nosotros somos muy estudiosos, yo hablaba antes de que entraran ustedes con Leandro, al final lo teórico está muy bien. Todo eso, en definitiva, lo que me hace es nutrirme, lo que me hace es enriquecerme de cosas que yo puedo hacer, pero al final yo tengo que proponer, como dice aquí, el entrenamiento. El entrenamiento es el que me da la base de yo poder transmitir bien a mis jugadores, ¿no? Para la mejora de esta idea de juego se utilizan varios tipos de tareas, pero principalmente hay 4. ¿Bien? Uno serían los rondos en superioridad numérica para el equipo atacante, que es la recomendación que al final, desde el inicio del entrenamiento, y eso yo creo que los que siguen un poquito City, Barça, los equipos que suelen ser exponedores ahora mismo de eso, arrancan todas las sesiones con rondos. Rondos siempre en superioridad numérica, donde sean un 5 contra 2, un 6 contra 1, un 6 contra 2, incluidos los porteros. Al final, los porteros deben trabajar en esos rondos porque si yo quiero hacer una buena salida desde atrás, es indudable que el portero debe estar al corriente y sobre todo debe ser pieza clave para poder arrancar bien. Las posesiones sin estructurar. Todo esto ahora lo veremos, ¿eh? Los juegos de posición, que son conservaciones con balón estructuradas, que ya veremos lo que son, y los juegos de líneas de pase, que permiten sobre todo... ¿Me oyen? Excelente.
Sí, Arrancamos profesor, con la sí. primera. Arrancamos con la primera. Los rondos en superioridad numérica para el equipo atacante. Es una herramienta habitual en las sesiones de entrenamiento de muchos equipos. Al final los rondos prácticamente yo creo que ha sido algo que ha ido incluyendo todos los equipos, pero que hay que tener una serie de cosas claras, ¿no? Los objetivos y lo que tenemos que tener en cuenta para eso, ¿no? Porque al final yo puedo hacer un rondo y perdónenme, lo he visto, ¿eh? En Venezuela, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto aquí. El típico, no, vamos a hacer un rondo del bobito. No, eso no es un rondo que me genere algo para mi trabajo. Puede ser como alternativa para trabajar, puede ser como alternativa para cohesión grupal. Pero si yo lo que busco es tener una buena velocidad de balón, yo quiero apostar por eso, no me sirve. O sea, tengo que reducir mucho eso y sobre todo tiene que ser muy real, ¿vale? Tengo que enfrentar a los jugadores a constante toma de decisiones. En un bobito no hay toma de decisión. Al final, sí, me viene el contrario, yo me la quito de encima, pero al final no tengo, si puedo jugar con el de al lado, si puedo ser profundo, si puedo, y eso debe ser orientado en los rondos, que ahora lo veremos, ¿no? Los objetivos serían un ritmo de circulación, saber jugar a 1 o 2 contactos, eso es súper importante, apoyos, movilidad y buena orientación corporal, algo que siempre nos gusta. Yo tengo que obligar a mis jugadores a que juegue con ambas piernas. Si yo los pongo a jugar a un contacto, al final el jugador, si le viene la pelota en la izquierda, tiene que jugar con la cercana, sí o sí, porque tiene que jugar con la cercana, porque eso le va a dar velocidad y sobre todo ritmo de circulación. Si al final yo controla, me giro y golpeo, al final yo estoy perdiendo mucho tiempo que para este modelo no sirve. Sirviera para otros, pero no para este, ¿no? Sobre todo, mejora del control, el pase corto, dar líneas de pase al compañero y concentración. Algo que, sobre todo, importante en los rondos, es que el jugador suele perder la concentración. Porque al final la pelota, cuando lleva un buen ritmo alto de balón, yo me desconecto, ¿bien? Porque es complicado. O sea, nosotros lo vivimos aquí, el ver que el jugador se desconcentraba prácticamente porque el ritmo del balón era tan rápido que se desconcentraban, que es algo ilógico, ¿no? Que es cuando más tienes que concentrarte, se desconectaban porque resulta de que, wow, como es que me mareo, ¿no? Hay un vídeo que sería bueno que lo vieran, que es un rondo del Bayern de Múnich cuando estaba Guardiola, y es digno de ver, ¿no? Porque el ritmo de ese balón es volando y en poquito tiempo, porque él llevaba en aquel momento como 3-4 meses ya en Bayern, pero ya había modificado el perfil de los jugadores, la orientación corporal, y eso hacía de que el jugador jugara un contacto y rápido, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poder conseguir estos objetivos? El espacio debe ser en función del número de jugadores. Bien, yo si necesito que mi ritmo de circulación sea alto, lo que voy a intentar hacer es reducir esos rondos. Yo no puedo poner un rondo de 8 contra 7, porque al final el espacio debe ser muy grande y ahí el ritmo de la circulación empieza a bajar. Debe ser más corto y va a intentar que mi jugador juegue a un contacto para que el número de jugadores me dé ese ritmo, ¿no? La posición de los atacantes en el centro. Al final, como mi proposición de juego es amplitud, yo tengo que intentar meter en esos rondos jugadores por dentro para que el balón vaya por fuera obligatoriamente y al final eso va a hacer de que la circulación, que es donde está la superioridad y donde está el hombre libre, va a ser por fuera. Ahora lo veremos en el rondo. Para trabajar los movimientos laterales y los apoyos. Y sobre todo, debe haber unas normas que deben ser 1-2 o bien libre de toque, siempre que sean unas normas específicas de lo que buscamos. Bien, seguimos. Ahora hablaremos con los ejercicios. Serían las posiciones sin estructurar. Los jugadores no están en posiciones, no tienen direccionalidad y el único objetivo es mantener el balón en un contexto inespecífico. Son usadas sobre todo con un objetivo meramente condicional. Al final son posesiones que yo pongo 7 contra 7, 8 contra 8, y yo que es lo que busca que al final el jugador vaya entendiendo que no tiene una posición clara, pero me lo va a ir dando poco a poco. Yo lo voy a ir encarrilando porque suele pasar, en los rondos que al final arrancamos, todo el mundo se intenta mover para darle salida al balón y estamos perdiendo algo importante de este juego que es la condición de estar bien colocado, ¿vale? El tercer punto, que es donde al final debemos llegar, que serían los juegos de posición. Son conservaciones del balón estructuradas porque ya vamos un paso más hacia adelante. Es un poquito más adelante las conservaciones y los rondos y son jugadores que juegan en la posición. Bien, mi lateral va a jugar en la posición, en el juego de posición donde está en el rondo y no se va a poder mover porque yo voy a generar unos patrones de ataque y me interesa que él esté ahí. Debe ser posiciones o espacios habituales, hay una dirección concreta, yo tengo que indicar lo que deben hacer, espacios a atacar o progresar y espacios que proteger o defender.
Bien, ahora lo van a ver en el dibujo. Se suele usar el sistema de juego. Al final el 4-3-3 es el que más predomina, pero el otro día, por ejemplo, estábamos viendo de que Guardiola iba a sacar un doble pivote y al final no lo sacó porque se vio superior al Madrid y decidió no sacar el doble pivote. Al final, yo tengo que emplear en estos juegos de posición, ya tengo que poner a los jugadores en la posición donde va a estar. Bien, existe un amplio abanico de juegos, ahora lo vamos a ver, pero lo importante es entenderlo, ¿no? Como ven aquí, son 6 contra 6, más 3, los comodines son muy importantes. Lo que estamos buscando con esto, al final es estructurado. Si ustedes plantean un poquito, este sería el lateral, este sería nuestro central, el 2 y el 4, nuestros dos centrales, este sería el unilateral, y este, que es el comodín, es el que va a participar menos del juego. Porque donde yo voy a hacer el daño va a ser con el número 5, que es mi lateral izquierdo. ¿Bien? Les digo, están puestos los números por poner, pero para que se entienda el desarrollo, ¿no? En un 7 contra 7 se ve mucho más claro. Aquí tenemos a nuestros dos centrales y estos dos serían nuestros dos laterales. Aquí serían los dos volantes y el comodín sería el pivote. Esto sería un 4-3-3, viéndolo desde aquí para acá. En un 7 contra 7, lo ideal sería que arrancamos en un 6 contra 6, en un 7 contra 7, arrancáramos en un 8 contra 8 y al final hiciéramos un juego global, que hiciéramos 11 contra 11 y se vieran claro de que este hombre es el lateral derecho que al final puede intercalar con este comodín para que él sea el extremo y este extremo ya interaccione y sea el lateral. Esos serían los juegos de posición permaneciendo en la posición que van a tener en el campo luego en el día del partido. Cuarto punto, que serían los juegos de líneas que permiten sobre todo el aprendizaje de la salida del balón. Bien, ahora también lo verán en un dibujo que se ha intentado hacer. Son situaciones que se desarrollan en progresión de número de jugadores y adversarios. Siempre se trabajan en formato de partidos reducidos. Bien, algo que a los entrenadores nos gusta mucho y que al jugador le encanta. O sea, al final, los partidos reducidos yo creo que es algo de lo que más les gusta. Yo creo que con Palma, que si no luego que me corrija, él también le gustaba mucho hacer los partidos reducidos porque eso al final sube la intensidad, se generan espacios libres, se genera hombre libre, se genera jugar a la espalda porque al final hay un ritmo alto y eso indudablemente al jugador también le beneficia para indudablemente la física, pero sobre todo en el concepto del juego, ¿no? El campo se divide en 3 zonas. Son muy importantes las reglas que ponemos para poder condicionar el juego. Lo más lógico es que la situación inicial sea de superioridad numérica. Bien, no siempre, también la podemos provocar, como hemos dicho, en el hombre libre. Cuando yo conduzco y encuentro el hombre libre, una de las situaciones sería que ya aparece por sí, porque yo lo he planteado, o otra es porque yo lo provoco. Ahora lo verán. Siempre en función del sistema de juego que utilicemos, siempre. Yo no puedo entrenar una cosa y luego el día del partido salir con otra cosa, porque al final lo que estoy haciendo es ir en contra de lo que propone el juego de posición, ¿no? Podemos colocar el equipo adversario como juegue el rival que nos toque en la competición. Bien, solamente me presiona con un delantero, yo puedo hacer ese juego de líneas mediante que solo me presione uno, o puedo hacer que me presionen dos, ¿no? En función del concepto que queramos desarrollar, podemos permitir o no que se incorporen jugadores en líneas anteriores. Y si solo permitimos que lo hagan con o sin balón. Ahora lo vamos a ver aquí, que creo que se ve bien. Esto sería el inicio de una buena salida de balón. Aquí tenemos nuestros dos centrales. Por supuesto, estamos intentando hacer que nuestro equipo salga bien y limpio de atrás. Como pone ahí, para dificultar la situación colocamos 2 puntas en cada situación, nivelando la situación de 2 contra 2. En esta ocasión, permitimos que un jugador de la línea de medio campo, que sería este de color rojo, baje aquí para generar un 3 contra 2, que sería la salida lagompiana. Al final, lo que estamos haciendo es que salimos limpios porque tenemos superioridad numérica. Podemos llevar el sector, el balón aquí. Imagínense, ¿qué va a hacer este amarillo? Este amarillo va a venir a ese sector, porque este rojo ha venido aquí como un falso central. Ya acumulamos los 2 hombres del equipo contrario en este sector y ya el central del lado opuesto ya podría salir en conducción y acumular ahí un 3 contra 2 en un campo contrario. ¿Sí? Yo creo que se entiende, ¿verdad? Lo que buscamos es intentar mover al equipo contrario, como siempre hemos dicho, no mover la pelota, sino mover al equipo contrario, para que al final empiecen a aparecer hombres libres, porque en este momento que este central se acomode aquí, yo llevé la pelota al central izquierdo, este delantero lo que va a hacer es venir a tapar al central que ha bajado aquí. Ya tengo el central derecho libre, el balón va a llegar aquí, yo me voy a poner a conducir,
Si mi compañero se desplaza hacia atrás a la presión que hace él, ya encontramos un hombre libre en la espalda de línea presionante. O sea, eso sería uno de los juegos para la salida de balón que se intentan hacer para que se entienda que el jugador al final tiene que intentar jugar a la espalda de la línea presionante y si no, yo tengo que provocarla con la conducción. Bien, y ya por último, y creo que no es menos importante, y creo que es algo que algunos de los que estuvieron con nosotros en el curso lo han oído, son las situaciones simuladoras preferenciales orientadas a conceptos del juego de posición. Estas situaciones son situaciones del juego muy próximas a la realidad, en las que queremos potenciar o preferenciar un determinado comportamiento táctico. Por ejemplo, sería progresar buscando medio centro liberado de oposición, desmarques de posesión de medio centro, recepciones y adaptaciones orientadas a lo que vamos a hacer después. ¿Bien? Y sobre todo movilizaciones. Al final, lo que estamos provocando es, como ahí dice, progresar buscando el medio centro. Al final, si yo conduzco y este medio centro que está aquí, yo necesito, porque es el jugador que me lleva el patrón del juego, yo tengo que provocar con esto de que esa línea de pase que me estaban intentando tapar ya no me la generen, como llevando la pelota por fuera, a mis dos centrales, moviendo hasta que aparezca. Por eso es indudable decir, dar el pase para mover al rival, si no, lo que tengo que hacer es conducir hacia adelante. Con eso lo que me está dando es una situación que yo busco que pase durante el partido. Tengo a Busquets, me lo invento, Busquets o Benjamín. Tengo a Busquets y necesito enlazar con él para que luego me aparezcan los hombres, Messi, me aparezca Griezmann, me aparezca Arthur. Yo necesito que este hombre aparezca en el juego. La única manera es llevar balón de un lado para otro aquí hasta que llegue el punto de que yo ya pueda enlazar con él, o bien yo me ponga a conducir para luego enlazar con los siguientes. Se ha repetido esta. Aquí sería, y con esto vamos ya dando un poquito por finalizado, ¿cuál sería el funcionamiento de esto que estamos hablando? El central puede salir conduciendo en caso de no haya posibilidades notorias de conexión, como les comentaba ahora mismo, ¿vale? Yo no puedo conectar con el medio centro, tengo que empezar a provocar que aparezca eso. Si no puedo aparecer con él, ya tienen que ser los hombres liberados de oposición. Yo he hecho que estos se muevan, estos que están en el medio, se muevan en busca de mi medio centro. En la foto que han visto antes, eso se llama apoyo invisible. Bien, yo estoy haciendo un apoyo que puedo jugar, perfecto, que no, lo que hacen es aparecer los hombres liberados intermedios. ¿Ok? La regla de provocación de esto sería, no se puede defender fuera de las zonas asignadas. Yo tengo que facilitar mediante mi entrenamiento que no venga nadie más a esta zona inicial. O sea, no quiero que ningún azul más venga aquí. Yo quiero que mis dos centrales hagan un trabajo de mover hasta que puedan aparecer, jugar con el medio centro o que puedan conducir para jugar con estos intermedios. De esa manera, lo que haré es tener muy claro la comunicación dirigida a qué? A reconocer como hombre libre de esa posición. Movilizar en beneficio del receptor potencial. Yo tengo que tener la suficiente paciencia de mover hasta que aparezca ese receptor potencial. El delantero debe mantener ubicación, excepto si existen problemas para progresar. ¿Qué quiere decir? Este delantero que está aquí arriba, si al final no tenemos cómo jugar con él, no tenemos cómo jugar con intermedio, no estamos teniendo buen desarrollo en la parte inicial, él puede venir aquí, en esta zona, y con eso lo que está es generando un 6 contra 4, que es lo que suelen hacer cuando decimos que no jugamos con un delantero centro, que jugamos con un falso 9. Ese falso 9 lo que hace es ubicarse más como media punta, olvidarse tanto del delantero, y con eso lo que está haciendo es aparecer más hombres libres en la zona intermedia, que es lo que beneficia al juego de posición. Facilitar la acción al receptor, entregar el balón con ventaja al no receptor, sobre todo recepciones orientadas y sentimiento de progresión. Lo más importante en esto de juego es tener sentimiento de progresar. Yo tengo que intentar por todos los medios progresar. Mi función es intentar llegar arriba. Si yo muevo mucho aquí, lo que estoy haciendo es atraer gente, pero al final, si yo no soy rápido, puede haber una interceptación. Si yo no soy tenso en mi pase, pues seguramente al final voy a tener que jugar con el portero, y jugar con el portero al final lo que hace es obligar que mi portero técnicamente sea bueno con los pies. Caso, por ejemplo, en el Barça no pasa porque Ter Stegen
es uno de los mejores porteros con los pies, incluso él se pone a conducir muchas de las veces, pero dificulta mucho. Normalmente el portero no es el mejor jugador con los pies que tenemos en el campo. Y por lo tanto, la determinación para salir conduciendo y provocar situaciones ventajosas. Eso sería lo que intentamos con este juego, llevar lo más rápido posible, con la mayor velocidad posible, pero teniendo claro todos esos factores de hombres libres, de hombres intermedios. Ya para despedirme un poquito, al final cualquier modelo de trabajo llevará a los entrenadores a unos resultados, eso es indudable. Es por eso que cualquier entrenador defiende sus ideas, no siendo ganar rápido dicho resultado. Al final, los que hemos podido tener la suerte de estar en la LPF, nos hemos visto que los resultados son cortos. Más en una liga de tan pocos equipos, siempre el ganar está por encima de todo y no se tiene la paciencia en lo que se cree. Nosotros siempre creemos en esto, pero también es verdad que no nos han echado los resultados, o sea, no nos han echado el trabajo, sino nos han echado los resultados. El que tú no ganes, te pueden echar de un equipo, pero si uno cree en una idea, tiene que seguir defendiéndola, pase lo que pase. Por mi parte, espero que les haya gustado, que les haya abierto un poquito de lo que buscábamos nosotros, que era que comprendieran un poquito el juego de posición. La gran mayoría estoy seguro que lo sabían, pero sí que es verdad que es un orgullo poder transmitir en el poquito tiempo, porque al final, como digo, esto podemos estar 6 días hablando, pero hemos intentado buscar los tips y los ítems un poquito más concretos de lo que es el juego de posición, y como digo, ha sido un placer y espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, profesor. Excelente presentación. Definitivamente que el juego de posición se ve muy simple cuando lo ejecutan grandes equipos, pero podemos ver que hay muchos elementos que lo componen y lo condicionan gracias a su presentación y gracias por compartir, profesor. Les recuerdo a todos los compañeros que vamos a iniciar entonces con las 3 preguntas para la dinámica de libros. Vamos a intentar hacerlo brevemente. Recuerden responder en el chat. La primera pregunta, o el primer penal, como nos gusta decir, dice así. Por favor, mencione uno de los objetivos del juego de posición. Uno de los objetivos del juego de posición. El primero en responder en el chat. El profesor va a evaluar la respuesta. Repito la pregunta. David Villarreal dice someter al rival en campo contrario. Bien. ¿Le parece bien o esperamos otra respuesta? Sí, a ver si hay una que sea mejor. Esa me parece buena, pero vamos a ver una segunda. Alejandro dice amplitud para jugar por dentro. Quizás no tanto. El juego de posición lo que propone mucho es intentar someter al rival, y lo más importante que busca es intentar acumular mucha gente en campo contrario para prevenir, como decíamos, prevenir lo que pueda pasar después cuando perdamos el balón, ¿no? Que Claro. tengamos gente cerquita, podamos apretar tras pérdida y que les cueste mucho llegar. Entonces, yo creo que me parece que someter al rival en campo contrario es más que jugar a la amplitud, porque en la amplitud hay muchos modelos que juegan a eso, ¿no? Vale, Villarreal. entonces, Pero también está bien, ¿eh? También está bien. claro. No David hay que decir que no está bien. Villarreal es el ganador del libro de Horace Wayne, Mantener la posesión del balón con inteligencia. Ay, qué bueno. Buen libro ese. Amigo Host, que por desgracia ya no está con Sí, nosotros. lastimosamente se nos fue ya. El segundo libro va a ser de Juan Solivelas Vidal, La posesión del balón, 38 tareas para darle una dirección a la posesión del balón y la búsqueda de la profundidad. La segunda pregunta es, ¿qué son las situaciones simuladoras preferenciales? Uh-huh. Ese es para el libro de la posesión del balón. Son 38 tareas que nos van a ayudar a crear tareas. El primero es responder. ¿Qué son las situaciones simuladoras preferenciales? Obviamente con sus palabras. Sí, no, claro. Siempre y cuando expliquen, ¿no? Que describan con sus palabras, que entienden por eso. Luis dice, atacar y... No, situaciones que ejemplarizan situaciones reales de juego y se realizan guiadas para la toma de decisiones. Bien, sí, con sus palabras está bien. Serían situaciones del juego muy próximas a la realidad, ¿vale? Claro. ¿Qué es lo que busco? Que sea lo más real al juego, en la que queremos potenciar
una cosa en concreto, preferenciar una cosa para que se vea, ¿no? En este caso es que el mediocentro, que el dibujo yo ponía, pero podíamos hacerlo en cualquier forma, ¿no? En el dibujo yo lo que buscaba es que enlazar con el mediocentro y si no teníamos ese mediocentro, poder enlazar con los intermedios después. Pero me parece bien. ¿Quién ha sido? Luis Monge. ¿Esperamos, profe, otro lanzamiento o con esa estamos bien? ¿Usted qué dice? Yo creo que está muy, muy acertado. Bueno. Entonces, para el último libro, Rondos, se llama así, Rondos, y dice la clave... no, es también de Juan Solivelas. No, el de Portugal no es. La clave de la metodología española para el desarrollo de la posesión del balón. El libro Rondos. Y la tercera pregunta es, ¿para qué se conduce en el juego de posición? Hay bastantes respuestas ahí interesantes. Bien. ¿Para qué se conduce? A ver. ¿Para qué se conduce en el juego de posición? Diego López dice para sacar a un jugador contrario. Bien, sería así. Bien. Wilson dice para adelantar. Quizás no tanto. Luis dice para fijar y provocar. Alejandro Quesada para generar situaciones de gol. Se conduce normalmente para encontrar el hombre libre. Hugo dice para atraer al rival y generar situación de juego y provocar la situación de gol. También es buena. Ahí hay buenas respuestas, ¿eh? Cuando pierde el balón y se encuentra... Se nota que han prestado atención, profe. Al final, el hombre libre se genera, como he dicho al principio, de dos maneras. Una, que yo lo provoque, porque al final pongamos jugador en un sitio, en otro, que él se mueva, o otra con la conducción. Al final, la conducción, en el caso del juego de posición, sirve para liberar la oposición del impar. O sea, ese jugador que está marcado, yo con eso libero al impar y el hombre se mueve. Entonces, bueno, es complicado, ¿eh? Para crear superioridades numéricas, profe. Quizás tanto como para crear superioridad numérica, no, sino para liberar al hombre y fijar. Ahí me parece la de Hugo Domínguez para atraer el rival y generar situaciones de juego. Sí, bueno, pero queda a juicio del expositor. No, pero me parece bien. Repíteme esa. Hugo Domínguez dice, para atraer al rival y generar situación de juego y provocar la situación de gol. Martín Riveros también respondió y dice que permite que las posiciones y el balón viajen juntos. No. Miguel Jiménez dice para adelantar líneas y provocar situaciones de gol con el hombre libre. Me parece que la primera. Y le explico por qué, ¿no? Que al final que nadie crea que yo estoy en el don de la verdad. Pero, por ejemplo, lo que dice Martín Rivero, en la conducción no sería para viajar, sino sería mediante la secuencia de pase cuando viajamos con el balón. ¿Vale? El conducir son acciones muy concretas, que es como yo no puedo viajar con el balón, porque no estoy encontrando con quién asociarme, yo hago una conducción para que ese impar se libere y yo pueda encontrar al hombre libre. Claro, entonces se lo llevaría, estoy viendo que hay tantas respuestas. Hugo Domínguez. Él dijo, para atraer el rival y generar situaciones ¿esa, de juego. profe? Esa me parece muy acertada. Bueno, entonces... Pero felicidades a todos, claro, porque creo que han sido muy buenas respuestas. Claro que sí. Bueno, profesor, entonces entramos en la ronda de preguntas y respuestas. Bien. Ahora sí podemos entonces escribir las preguntas. Y bueno, profesor, los invitamos también a levantar los micrófonos, pero que seamos un poquito breves para que todos puedan participar. Si tienen ya la pregunta pues escrita, la pueden leer, cerramos el micrófono y entonces podemos intervenir. Así todos podemos hablar. Yo le digo, profe, ¿estamos listos? Buenas noches, profesor García. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás? Bien, como usted iba empezando la charla, este tema da para mucho, ¿no? Muy extenso y muy amplio, con términos y conceptos que son muy relacionados a lo que es el juego de posesión. Mi pregunta va relacionada a las posesiones largas. En su opinión, ¿qué le parece las posesiones largas? Ya que hoy día se está viendo esto de mucho de Big Data. Y vemos que cuando se da una posesión en el campo rival, se miden muchas cosas. Por ejemplo, se mide la acción combinativa de jugadores. ¿Qué acción combinativa de jugadores da más fruto? Donde se crea la densidad de jugadores en zona activa, que a la larga lo vemos en los heat maps, en los mapas de calor, donde el equipo se mueve más.
eso lo están haciendo muchos equipos a nivel internacional. En su opinión, ¿qué le merece esa posición, qué le merece esas posiciones largas dentro del campo rival para generar situaciones de ataque? Mira, hay un tema, Rubén, que creo que es lo más que busca el juego de posición. El juego de posición es someter, y la manera de someter a un contrario es que tú lo debilites. Como he dicho antes, el equipo, normalmente la gran mayoría de los equipos se ordenan defensivamente y se desordenan con el balón. Entonces, yo tengo enfrente un equipo que está bien ordenado y yo tengo que debilitarlo. El tener una secuencia larga de balón y, sobre todo, como he dicho antes, en un sector en concreto donde tengan mayor calidad de jugadores. Al final, por eso, el sombreado que dices tú de calor, justamente es donde, qué casualidad que esos jugadores son los que mayor nivel técnico tienen. No estamos jugando con los que peor nivel técnico tienen en ese sector, ¿no? Lo que hacen es acumular gente, intentar debilitar al contrario, primero, en sus basculaciones, y segundo, a nivel mental. Al final, el que tú como equipo te sientas amenazado constantemente porque no robas y porque te están metiendo atrás y porque al final tú ves que el equipo mueve, al final, indudablemente, como he dicho antes, son personas, somos humanos, y eso mentalmente nos afecta. Tiene que estar muy bien trabajado el equipo para tener claro que va a llegar el momento de la oportunidad que va a robar y que va a poder tirar una contra. Entonces, creo que es conveniente hacer unas secuencias largas, pero sin que llegue a ser abuso. Caso, por ejemplo, te pongo el ejemplo del Barcelona de ahora. El Barcelona de ahora hace una secuencia de balón demasiado larga y poco efectiva, hasta que ha llegado el punto que ha dicho Messi, se ha acabado esto. Porque al final, el mayor exponedor de lo que tiene ahora mismo el Barcelona en la situación del juego es Messi. Es dámela a mí y yo acabo ya esto. Eso ha pasado, y creo que los que seguís un poquito el fútbol del Barça ahora, Setién era tocar, pero no había profundidad. Entonces, creo que eso es lo que puede pasar, ¿no? Que al final tú toques demasiado, pero que no tengas la profundidad necesaria. Lo ideal sería corregir e intentar enlazar con los jugadores con mucha calidad, y que sobre todo tengamos claro que al final los que tienen que llegar a la pelota rápido son a los delanteros, que son los que están, normalmente suelen ser los mejores de nuestro equipo y son los que nos dan la victoria en el gol, ¿no? Pero ese sería, creo, mi punto de vista. Muchas gracias, profesor Rubén Martínez. Tenemos otra pregunta, profe, aquí en el chat. Luis Monge dice, ¿qué enfoque debe manejar el preparador físico que trabaje para un DT que aplique este concepto de juego? Él sabe, como me conoce, tira por ahí. Hola Luis, encantado. Bueno, importante siempre, y por eso os comentaba tanto a Luis como a Leonardo y a César, nosotros en el curso de entrenador pedíamos que hubiera clases de dirección técnica, porque al final esa clase nos va a entender. Al final, el director técnico que planea el modelo de lo que quiere y tiene sus entrenadores que son los que aplican el conocimiento ese a diario. El preparado físico lo único que tiene que hacer es acondicionar ese trabajo, que creo que es súper importante igual, acondicionarlo al modelo de trabajo del entrenador. O sea, al final sería absurdo que nuestros jugadores no fueran rápidos, que nuestros jugadores no tuvieran velocidad gestual rápida y que nuestros jugadores no tuvieran una buena velocidad de desplazamiento en el caso de los laterales. Cuando le estamos pidiendo a mi lateral izquierdo o derecho que alarguen como un extremo. Y resulta que mi preparador físico no hace velocidad de desplazamiento porque, no, yo es que no quiero trabajar eso. Creo que el que manda en cualquier patrón de trabajo siempre es, en este caso en el fútbol, el director técnico, que tiene que marcar las directrices, y el preparador físico tiene que aclimatar el trabajo físico a la tarea que se le asigne, en el caso de, por ejemplo, las conservaciones y los rondos, en los minutos y en las cargas que tiene que poner. Las cargas sería, ¿tiene que haber más 1 contra 1? Bueno, vamos a subir más el trabajo de uno, y siempre, sobre todo, consensuado. Al final, no es mando y ordeno, sino que el preparador físico sabe mucho de lo que es la tarea física, vamos a interrelacionar ese trabajo tuyo con el mío, pero el patrón tiene que ser, sobre todo, en base a lo que busco en el modelo. Es jugadores rápidos, jugadores con mucha buena velocidad gestual y jugadores con buena velocidad de desplazamiento, porque eso, al final, es lo que propone, ¿no? Bueno, los laterales, jugadores intermedios que juegan a la espalda, que puedan moverse lo más rápido posible. Entonces, eso sería, creo, mi humilde opinión. Muchísimas gracias, profesor. Luis Ureña pregunta, ¿pueden todos los equipos establecer un modelo de juego basado en el juego de posición o dependerá de las características de los jugadores? Indudable. Al final es muy difícil si no tienes tiempo. Porque en definitiva hay una cosa súper importante que yo quería dejarlo porque al final, como digo, es muy largo. Todos los jugadores en nivel técnico se pueden mejorar. Todos. Entonces, ahora imagínense, yo agarro un equipo en la cual no hay prisa,
porque ese modelo empieza a funcionar, no me piden resultados, porque al final resulta de que los resultados me van a matar o me van a dejar seguir. Como no me piden resultados, yo empiezo a inculcar al trabajo técnico a los jugadores, que es una de las partes principales del juego de posición. Entonces yo sí que voy a poder conseguir ese modelo de juego. Pero si yo tengo prisas, yo necesito el día a día, yo necesito tener jugadores técnicamente buenos, sobre todo gente muy avispada a nivel mental, porque todo lo contrario va a retrasar mucho el modelo de juego, demasiado. Muchísimas gracias, profesores. No hay más preguntas en el chat. Si algún profesor quiere intervenir en el micrófono, lo puede hacer. Simplemente recuerde que seamos breves, por favor. Bueno, nada más desearle felicidades, profe. Gracias por sus instrucciones que bastante nos benefician. Siempre vamos a andar en las modificaciones porque el fútbol avanza día a día. Lo único que le pido a los compañeros siempre es mandarnos las diapositivas, que son muy buenas. Y a la vez yo estoy haciendo un libro, y estoy haciendo biblioteca de todas las diapositivas que están dando todos los colegas de T. Así que muchas gracias, profe. Gracias por muchas gracias, Herbert. Bueno, profesor, ya sabe, tiene que controlar bien ese balón que le ha lanzado Herbert Díaz. Muy bueno, no, bien. Sí. Alberto Zapata, un gusto. El profesor Gonzalo Soto quiere hablar. Profesor Gonzalo, buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Hola. Buenas noches, un saludo muy especial. Buenas noches, profesor, y felicitarlo por su exposición. Muchas gracias. Una situación que por pronto aprendí a manejar mucho es la situación de la conducción. Yo creo que la conducción es importante en la medida que también se enseñe a los jugadores a los movimientos que hay que hacer para producir esos espacios. Creo que en esto tenemos que enfatizar mucho porque, o sea, la conducción es importante cuando hay movimientos. Yo soy un seguidor fuerte de equipos que son muy veloces, muy rápidos, que tienen jugadores con muy buena conducción. Entonces, yo veo cuando Messi arranca en conducción, ya tiene 3, 4 jugadores dispuestos a recibir en posiciones que son claras para recibir, o sea, se desplazan y hacen diagonales y hacen movimiento muy claro. Entonces yo creo que aparte de la conducción, yo creo que lo más importante es enseñarle al jugador a hacer esos movimientos para caer en los espacios libres y tener esa posibilidad de llegar con franqueza al arco, ¿no? Sí, justamente es eso, ¿eh? Esos son gracias, Gonzalo. Justamente es eso, ¿no? Lo que propone es jugar a las espaldas de líneas presionantes. Cuando yo quiero encontrar el hombre libre, automáticamente ese hombre libre que está en la espalda del impar, lo que hace es moverse a un lado a otro para algo que yo he dicho, que lo he hablado muy poquito, que son las líneas de pase. Al final, en línea de pase yo tengo que enseñar a los jugadores a generar una línea de pase. La línea de pase solo se genera moviéndose lateralmente a la espalda del que me está intentando tapar esa línea, ¿no? Entonces, eso sí que es clave y estoy con usted. Es importante que la conducción, hay una serie de aspectos que tiene que dominar el jugador, pero lo más importante también es enlazar, ¿no? No sirve de nada conducir si al final el que tiene que recibir como receptor resulta que no se ha movido ni se ha movido como se tiene que mover para recibir, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo. Sí, señor. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, profesor. Si alguien más levanta la mano, al igual que el profesor Gonzalo Soto, lo puedo ver aquí en los controles. ¿Cómo no, Parra, Carla? Primero felicitarlo por esta exposición, esta alimentación que ha dado en la noche de hoy a nuestros entrenadores. Eso para nosotros es muy importante. Y es una acotación más bien. Usted nos enfocó antes cuando dijo el juego de posesión y hacía los cuadrantes, enmarcar cada jugador en su posición es algo ideal. A veces lo he visto, se trabaja al azar. Ponemos jugadores en posiciones que no son contextualizadas al juego verdadero que va a realizar. Entonces lo que hacemos es enredar al jugador en la posición que está jugando. Entonces eso es muy puntual, profe, para mejorar la organización de su juego.
Correcto. Yo tengo una frase que no es mía, pero al final debemos aprender, ¿no? Cuando el entrenador quiere ser entrenador es cuando empieza, a perdonarme la palabra, a cagarla. Cuando quiere tener el protagonismo que no debe, y al final empezamos a tener problemas. Al final el entrenador tiene que ser alguien que sea el que coordine, que el direccione, el que enseñe y sobre todo el que haga que todo funcione. Cuando yo quiero tener más personalidad que el resto de los protagonistas, que son los jugadores, o quiero, porque yo lo cambio de posición porque me parece que me estoy ganando una medalla, ahí es cuando empezamos a tener el problema grave y entonces cuando se nos escapa todo. Pero bueno, realmente estoy de acuerdo contigo, Luis. Muchísimas gracias, profesor. El profesor Manuel Albán levantó la mano. Profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Bienvenido. Ok, profesor, quería una consulta. El juego de posición, desde mi punto de vista, está como, puede ser definido como un estilo de juego. ¿Podríamos simultáneamente tener posesión también como equipo? Disculpa, no te hemos oído. Me has dicho juego de posición, pero no te he oído lo siguiente. Ya. Si repite la pregunta, por favor. Sí, es que se ha ido muy el mal. juego de posición. Sí. El juego de posición lo considero como un estilo definido de juego. Simultáneamente podríamos tener el juego de posesión también. Bueno, es que no existe el juego de posición. Pero al final, la posesión es el control del juego. O sea, dentro del juego en sí existe el control del juego. O sea, eso es lo que me está diciendo. La posesión de la pelota es algo que inventaron los periodistas. Por eso digo muchas veces que hablo de los periodistas y espero que no haya ninguno aquí. Empiezan a decir cosas que no tienen acorde a lo que realmente es el juego. La posesión es solamente tener la pelota. Pero es que yo puedo tener la pelota no haciendo secuencia de pases, sino jugando con mi delantero arriba. Entonces, ahí ya empiezan a sacar los porcentajes y hacen que la gente empiece a ver el juego de posición de otra manera. El juego de posición es algo que permite acumular mucha gente, intentar someter a un contrario, pero yo la posesión a lo mejor la puedo tener lateralmente porque el equipo contrario no me aprieta y eso ya no sería un juego de posición. La posesión en sí es el control del juego, que es al final el que yo tengo. Pero el control del juego también está defensivamente. O sea, podríamos estar aquí hasta mañana hablando de eso. Al final, como modelo de juego, sí que es. Como estilo de juego, quizás más como idea. El estilo de juego, si hablamos como entrenadores, debe ser el ataque organizado, el ataque cognitivo, eso sería. Pero al final, como estilo de juego, no, quizás es una idea, un modelo de trabajo mediante la idea que ponemos en base a ese trabajo. Claro, profesor, yo le decía porque a veces se me ha presentado Sí. que el otro equipo, uno lo invita, con la conducción lo invita a que salgan, ¿no? Sí. Pero se repliegan. Claro. Entonces generamos una posesión de balón a veces innecesaria, improductiva. Claro. Sí, ¿no? lo que Porque dicen. nos cierran líneas y eso, por eso le preguntaba si simultáneamente al tener nosotros la idea de juego de posición, tenemos la posibilidad de mantener la posesión de balón constante sin producción. Es que al final es eso, es lo que decíamos, él siempre decía desde el precursor, ¿no? Que fue Rinus Michel y luego Johan Cruyff, hay que intentar mirar al más lejano. O sea, al final es absurdo que yo pueda jugar con el último hombre si está solo, ¿por qué tengo que tocar? Y yo ya puedo jugar con él, pero ¿qué va a pasar? Que el último hombre siempre va a estar muy tapado y siempre va a estar muy marcado. Al final yo tengo que intentar provocar que el contrario haga lo que yo quiero que haga, que es intentar, en este caso, como dice usted, se replegaban, yo tengo que intentar que salgan. ¿Cómo puedo hacer que salgan? Como tocando lateralmente en un sector, que basculen a ese lado, y cuando aparezca todo el mundo a ese lado taparlo, me van a desocupar espacios en el otro lado que van a entrar hombres libres. El tener la pelota por tenerla, como yo he dicho al principio, muchos lo intentan, pero el intentar provocar, o sea, dar un pase por darlo, no. O sea, yo tengo que tener un sentido ese pase. Ese pase tiene que ser algo que sea beneficioso para mi equipo. Si yo al final doy un pase porque me lo estoy moviendo de lateral al central, ahí no va a pasar nada. Yo tengo que provocar que algo pase con ese pase. Y ese es el juego de posición. El tener la posesión de la pelota, bueno, me beneficia que mientras que la tenga yo, no me van a hacer gol. Pero es que a lo mejor está jugando a eso el equipo contrario. Está haciendo a que tú la tengas
para que luego en un error, como he dicho antes del Atlético de Madrid, te puedas reventar en una contra y meterte gol porque tú estás desordenado. Porque, como he dicho, la gran mayoría de los equipos con el balón se desordenan. Y en este Muchas caso gracias, el juego de posición pretende que no se desordene. Muchas Gracias a usted, gracias a usted. Yo Muchas gracias, profesor. tengo una pregunta acá en Facebook Live, el profesor Arsenal FC. Bien. Todos pueden mejorar, pero para usted, ¿cuál es la edad ideal para mejorarlo? Siempre. La edad Siempre. se mejora. Los jugadores, y yo creo que aquí voy a poner, y perdóname que te ponga como ejemplo, Zapata. ¿Tú crees que si cuando el año antes de acabar tu trayectoria hubiera venido un entrenador y te enseña a golpear mejor de lo que ya lo hacías de cabeza, hubieras mejorado? Sí, ¿no? Todos los jugadores, hasta que cuelgan las botas, deben mejorar. Creo que la pregunta, conociendo que es Arsenal, hay una serie de tips que ya no pueden funcionar con 18 o 19 años, que son cómo golpear, la potencia del golpeo, esa cadena o esa palanca que yo doy al golpeo, me va a costar mucho porque el músculo está desarrollado. Pero el jugador, hasta que deja de jugar, mejora. La idea o la ideal para que todo el aprendizaje sea correcto, 12, 13 años. Esa sería la mejor edad porque es donde mejor se asimila y todavía no he hecho el cambio digámoslo así, a hombre o adolescente mayor. A pubertad. Y ahí yo puedo, a pubertad, y ahí yo es donde yo puedo trabajar todos los aspectos, pero lo que es el control, lo que es el perfilarse, el cómo orientarse en el corporalmente, todo eso hasta que uno deja de jugar, indudablemente. Así es, profe. Yo tengo un dicho que dice: perro viejo aprende truco nuevo. Así es, así es. Así es para toda la vida. Sí, sí, sí. Así mismo. Profe, perdón. ¿Sí? Gonzalo, una cosita. Llegamos a una conclusión, creo, clara, es que tenemos que trabajar demasiado la técnica en velocidad y Correcto. el perfilamiento de los jugadores. Yo creo que ahí parte absolutamente todo. Correcto. Porque a veces tenemos muchos problemas, chicos de 20, 25, 22 años, 23 años, y la técnica es, o sea, tenés que empezar a enseñarle a hacer un pase de 10 metros, de 5 metros, de 20 metros, o sea, ahí tenemos problemas. Entonces yo creo que para fundamentar todo esto y entrar en lo que es el sistema de juego, yo personalmente viví una experiencia con San Francisco, o sea, yo soy un técnico que me gusta el juego rápido, fuerte, contundente, o sea, agresivo, pero ahí tenemos a veces problemas por la técnica, porque al llegar tú a hacer un pase a velocidad, ahí perdés mucho balón y vas a tener mucho problema. Entonces creo que en ese sistema que yo lo juego, que es de rapidez, de velocidad para atacar, me preocupé mucho por eso, por mejorar la técnica todos los días. Lo que tú dices, profe, muy cierto. O sea, el jugador aprende, sea la edad que tenga, pero tenemos que llegar a un momento donde casi que todos los días perfeccionar esa técnica al manejo del empeine, del pase, o sea, que te digo, a 5 metros, a 2 metros en velocidad, de manejar todos los perfiles del pie. Yo creo que ahí es importante y es donde tenemos que enfatizar mucho, ¿no? Correcto. Sí, al final hay dos aspectos que al final nos gustan decir, ¿no? Uno, si yo tengo buenos jugadores técnicamente, mucho más sencillo se va a trasladar la táctica. Porque al final la táctica ofensiva me va a dar de que si yo quiero hacer una llegada por fuera, y ya no hablamos en el juego de posición, a nivel global, si yo tengo un jugador que no sabe dar un pase tenso, fuerte y al medido, y el otro no sabe centrar, resulta que no ha valido de nada. Entonces yo intento tener siempre muy buenos jugadores técnicamente, y si no los tengo que seguir preparando para que eso mejore, ¿no? Y dos, al final, los buenos equipos que juegan bien a fútbol son los que tienen buenos jugadores técnicamente, porque al final yo puedo trabajar muy bien, llegar muy bien, pero si yo lo llega la pelota a Benzema y Benzema no es buen jugador y no golpea bien la pelota, todo mi trabajo táctico no ha valido de nada si el golpeo de ese último hombre no ha valido. Bueno, el caso de Vinicius, ¿no? Lo hace todo muy bien, pero luego de cara a portería no mete gol. Si trabajaran con él a nivel técnico, seguramente él mejoraría mucho y deberían tener la paciencia de ponerse a trabajar diariamente un mínimo de 30 a 35 minutos en el golpeo
a portería porque lo necesario es necesario. Correcto. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Estamos llegando ya a la parte final. Estamos casi en el minuto 89. Ya el partido se va a acabar. No sé si algún profesor quiere intervenir. Tenemos, ¿qué dice el cuarto árbitro? 3 minutos. Bien. A ver si algún profesor quiere intervenir. ¿Algún comentario? Mario, el profesor Mario. Profesor Mario, desde Chiriquí, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo está, profe? Muy bien, muy bien. Buenas noches a todos. Un gusto tener al profe Juan Carlos acá. Mario. Profe, dentro del juego posicional, se habla mucho que tras la pérdida del balón, siempre es recomendable la presión alta o se puede replegar. ¿Y qué importancia tiene el trabajo analítico dentro de este estilo de juego? Bien, mira, a la primera pregunta yo más o menos lo hemos comentado. Al final debe ser que, porque tú tienes mucha gente cercano al balón. O sea, como tú acumulas mucha gente en campo contrario, cuando haya una pérdida tú vas a tener mucha gente allí. Y eso tiene que ser inminente, tiene que haber pérdida y robo. ¿Qué va a pasar? Que si tú has trasladado todo a un sector donde has querido tocar y has llevado a lo contrario, yo creo que lo explicaba, si en el extremo izquierda es el que pierde y resulta que está él solo y el carrilero que tenemos por detrás o media punta lo tenemos cerquita, no es conveniente hacer una presión porque nos van a salvar rápido la presión. Tiene que ser siempre donde realmente tengamos mucha gente. Si yo he intentado hacer allí, porque ha pasado, o sea, yo acumulo gente en el lado derecho y ahí hay una pérdida. Yo tengo mucha gente, yo tengo que apretar porque seguramente en esa presión voy a robar. Hay muchos ejercicios que se trasladan y yo no sé si podía interpretarlo yo de una manera. Yo puedo hacer un ejercicio de 8 contra 8 por dentro y puedo poner 4 comodines por fuera. Cuando ese equipo pierda el balón, yo puedo mandar que esos 4 comodines vayan a presionar. Yo le estoy dando a entender al jugador que no somos 8, estamos 12 contra 8. En ese momento seguramente van a robar, porque son 12 contra 8 y van a robar. Yo estoy transmitiendo que cuando haya mucha gente sí que puedo apretar para robar, pero cuando yo no tenga tanta gente para apretar o esté en igualdad, va a ser absurdo porque van a sacar el balón. Y la siguiente pregunta que me decías, yo creo, y es mi opinión muy personal, creo que hay que trabajar el periodo analítico, sobre todo al inicio de la temporada, porque eso lo que va a hacer es estructurar el acondicionamiento luego después. Si yo hago mucho trabajo analítico, hay mucho gestual, hay mucho gesto. En el analítico yo estoy dándole bien con el golpe con el interior, con la cabeza, yo estoy acomodando que el jugador haga lo correcto, ¿vale? Luego ya, una vez arrancada la temporada, sí que ya tienes que hacerlo de otra manera. Pero al principio de la temporada es conveniente. Muchas gracias, profe. Gracias. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Ya vamos a hacer el pitazo final. Por mi parte, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues por disponer de balón con nosotros, como dice Lillo. Así que le voy a pasar el balón y el micrófono al presidente Parra para el cierre formal. Bueno, nuevamente, profesor Juan Carlos, agradecerle esa gentileza que tiene con nuestro fútbol y ese aporte importante que nos ha dado en la noche de hoy para cada uno de estos profesores técnicos del fútbol panameño, y nosotros como asociación nos encontramos complacidos con esta exposición que ha dado en la noche de hoy. Agradecerle, profe, un abrazo. Bien, la verdad es que ha sido un placer y sobre todo ver gente que hacía tiempo que no veía y ver que están bien, que eso es súper importante a días de hoy. Desearles que ya queda poquito, esperemos para poder salir, que se cuiden mucho, que cuiden de la familia, que es algo muy preciado. Y sobre todo, ha sido un gusto verlos y bueno, esperemos vernos de nuevo por ahí por los campos. Gracias, profesor. Saludos a todos los profesores. Que tengan muchos saludos, Juan. Muchos saludos. Bendiciones. Chao, Palma. Gracias. Un saludo a todos. Chao, que estén bien. Hay que lavarse las manos, usar mascarilla, no salir a la hora que no te toca. Un fuerte abrazo. Saludos. Cuídense. Listo, cuídate mucho,